Como dijimos en la primera jornada de esta entrega de capacitación en maltrato infantil, es un tema muy importante, lo justificábamos la otra vez y ahora las expositoras lo van a decir. Es un tema que, más allá de la gravedad que tiene en sí mismo, es un tema que es más real de lo que parece. A veces esto parece, cuando uno lo ve o viene una charla, parece ficción, pero lamentablemente es algo que está a la vuelta de la esquina, como dice el dicho. En el PDA Rosell, todos los días a las 8 de la mañana arranca el pase de guardia, y lamentablemente en el pase de guardia arrancaría, por ejemplo, diciendo: buenos días, tuvimos 20 ingresos y en la esfera psicosocial ingresaron 7 pacientes, de los cuales 3 ingresaron por SAS. SAS es una sigla que usamos habitualmente para hablar de sospecha de abuso sexual, si bien muchas veces es sumamente claro desde el inicio. Y todo eso pasa todos los días en el Centro de Referencia de Salud de Niños y Adolescentes, que es el PDA Rosell, en los pases de guardia a las 8 de la mañana. O sea, eso habla de la magnitud del tema, eso habla de que niños de 3, de 8, de 12, de 13, a veces ingresan los hermanos, aunque no estén abusados inicialmente la sospecha, por un tema de protección al menor se lo ingresa también en la misma sala y se lo trata de sacar del escenario donde está el abusador. Y bueno, es un tema sumamente fuerte, que como lo vamos a ver ahora, como lo van a exponer. Y lo bueno que todos estamos acá y compartimos, aparte del Señor, compartimos la mentalidad de reino. ¿Y cuál es la mentalidad de reino? La mentalidad de discípulo. El discípulo es alguien que se deja enseñar. Entonces todos tenemos que estar hoy acá con ese corazón de dejarnos enseñar por el maestro, pero hoy tenemos 2 maestras. Y las maestras, ahora las voy a pasar a presentar, son Débora Queriquian y Andrea Pérez. Débora es licenciada en Administración. Se especializó en abuso sexual infantil en el programa de Todos contra el Abuso de los Pastores Sinali en Argentina. Está casada y tiene 4 hijos. Andrea es licenciada en Trabajo Social, también especializada en temas de violencia, y es madre de 2 hijos. Así que bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos que estén acá. Muy bien. Buenas noches para todos. Muchas gracias por esta presentación. La verdad que estamos muy felices junto con Andrea de poder participar de esta instancia en la Iglesia Ministerio de la Gloria de Dios. Gracias a los pastores, a los organizadores, a Marcos por el contacto que estuvimos teniendo en estos días. Gracias a Dios por esta instancia, por esta oportunidad, y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Nosotras no los conocemos, no sabemos bien cuál es el papel y el rol que cada uno cumple, pero sí sabemos que hoy están acá porque están interesados en informarse, en capacitarse, en aprender. Y eso es muy importante. Y sobre todo, aprender de estos temas que actualmente en nuestra sociedad y en el tiempo que estamos viviendo son temas muy, muy candentes, muy actuales, y hay que estar preparados. Y nosotros somos la Iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos el pueblo de Dios, y nosotros estamos en el mundo, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por eso estamos acá hoy. Necesitamos capacitarnos, entender las cosas que viven nuestros niños y adolescentes para poder ayudarlos y apoyarlos en todas estas cosas que ellos viven, y estar nosotros también preparados para enfrentarlo. Que Dios nos dé gracia. Estuvimos en oración, pedimos la sabiduría de Dios porque son temas muy sensibles para tocar, para tratar, y movilizan mucho a la Iglesia también. Y según las estadísticas, de cada tantas personas siempre hay alguno que pudo haber sido abusado, pudo haber sufrido violencia de algún tipo. Y bueno, que Dios también prepare y restaure los corazones, ¿no?, de las personas que conocemos y sabemos en nuestro entorno que sufren de estas falencias, de estos males. Y para empezar, vamos a empezar definiendo bien. Yo sé que con la hermana Jenny el mes pasado estuvieron hablando sobre el buen trato, sobre las pautas de crianza, y que ella también les mencionó la definición del maltrato infantil, pero por ahí hay hermanos que son nuevos, que vinieron esta vez por primera vez. Entonces está bueno refrescar la definición del maltrato infantil. ¿Qué entendemos por maltrato hacia la infancia y la adolescencia?
Bueno, en un sentido amplio y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el maltrato se define como las acciones, omisiones o trato negligente no accidental que priven a una persona menor de 18 años de edad de sus derechos y bienestar, que pongan en peligro o interfieran en su adecuado desarrollo físico, psíquico, moral o social, y cuyos autores pueden ser las personas, las instituciones o la propia sociedad, en todos los contactos y relaciones que puedan haber de responsabilidad, confianza o poder. De acuerdo a esta definición, que es muy amplia, ¿no? Está mencionando acciones, omisiones o trato negligente que no es accidental. Todo esto que estamos leyendo atenta contra el Código de la Niñez y la Adolescencia, que todos conocemos. En la ley 17.823, si después gustan buscarlo y leerlo, nos habla de los códigos de la niñez y la adolescencia y cómo ahí se describen los verdaderos derechos que tienen los niños. El niño, la niña y el adolescente tienen el derecho intrínseco de la vida, derecho a la identidad, derecho al cuidado, derecho a la salud, a la seguridad social, derecho a la educación, a la recreación. Pero cuando se produce el maltrato físico se están violando todos esos derechos. Y el maltrato en nuestra sociedad actúa como una fuerza poderosa, que es injusta muchas veces y que daña real y potencialmente a los niños, niñas y adolescentes. Cuando ustedes vean en la presentación NNA, lo voy a aclarar, nos estamos refiriendo a niñas, niños y adolescentes, ¿tá? Porque a veces lo sintetizamos así. Y este tipo de maltrato, saben que se puede manifestar de muchas formas. El maltrato tiene varias tipologías. En primer lugar, existe el maltrato psicológico o emocional. ¿Y a qué se refiere este maltrato? Este tipo de maltrato es aquel en que se desarrolla a través de la descalificación, la desvalorización que se le hace al niño, por ejemplo, con palabras que muchas veces adjetivizamos, que le decimos sos un tonto, sos un bobo, no servís para nada. A ese tipo de expresiones son las que se refieren al maltrato emocional que hacemos sobre el niño. Pero también muchas veces existen interacciones inadecuadas, por ejemplo, cuando hay padres o madres que sobreprotegen a los niños o los involucran en conductas que no son apropiadas para su edad. Y en este aspecto estamos hablando de conductas delictivas y conocemos que en algunos contextos se producen también este tipo de maltrato. No solamente el maltrato emocional o psicológico se hace a través de las palabras, como ven ahí en la figura, no solo a través de los golpes y con las palabras, sino también con nuestras actitudes podemos ejercer maltrato físico o emocional. Cuando nosotros rechazamos a un niño, cuando nosotros lo aislamos, cuando nosotros lo ignoramos, ahí también estamos ejerciendo maltrato físico o emocional. Después, en segundo lugar, está el maltrato físico. Acá es más evidente a qué nos referimos, ¿no? A esos golpes y palizas que a veces damos a los niños o en contextos críticos se dan a los niños y que no tiene que ver con la disciplina. Porque la Biblia nos enseña que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y está muy bien poner límites. Es saludable, es sano poner límites a los niños. Porque eso les permite tener autocontrol, les permite también tener una autoestima sana. Pero acá nos estamos refiriendo a esas golpizas y a esas palizas que generan heridas físicas en el cuerpo del niño. Y a eso nos referimos cuando hablamos de maltrato físico. Después está la desatención o la negligencia, y esto también es común. A veces no podemos creer que sea común, pero sí, es esa falta de nutrición general, no solo afectiva. Cuando hay padres que no se preocupan de alimentar saludablemente a sus hijos, cuando no los escolarizan, no los mandan a la escuela, o cuando no los vacunan tampoco, o no los cuidan, no cuidan su estado de salud. Eso también tiene que ver con la negligencia y es una forma de maltrato también. Después está el síndrome de Munchausen por poderes.
Este síndrome a lo que se refiere es en aquellos casos donde la madre, el padre o los cuidadores tienen esa necesidad compulsiva de engañar de forma repetida al personal de salud. ¿Saben cómo? Inventando síntomas falsos de enfermedades en los niños, niñas o adolescentes, o creando síntomas verdaderos. Y lo hacen a través de distintas formas. Por ejemplo, cuando calientan los termómetros para que parezca que el niño tiene fiebre, cuando dejan de alimentarlos para que se enfermen. Y existe también, aunque parece increíble, familias donde pasa este tipo de maltrato también. Y lo más triste es que es muy difícil de diagnosticar. Es muy difícil de diagnosticar. Después existe el maltrato químico, que es cuando se le administran fármacos para hacerlos callar, para hacerlos dormir, para que paren de llorar, por ejemplo, que puede ser desde el alcohol etílico hasta psicofármacos depresores. Todo ese tipo de sustancias también. Y bueno, y a veces también escuchamos noticias de padres que drogan a los hijos, ¿no? Con sustancias, con drogas. Bueno, y después el penúltimo dice explotación comercial. Bueno, esto sabemos que se refiere al uso de los niños, niñas y adolescentes para las actividades sexuales, comerciales, de pornografía, con el fin de sacar algún rédito del uso de esa explotación comercial, ¿no? Que es con una promesa de pago económico o en especie o de otra forma. Esto también, aunque los porcentajes son menores, pero también es una forma de maltrato. Y por último, el abuso sexual, que es al que nos vamos a referir más minuciosamente en el día de hoy. Algunas estadísticas vamos a ver del CIPIAB, que es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia. Estos son datos del año 2021 y como verán, del año 2020 al 2021 aumentaron los casos de denuncia de abuso sexual en más de un 40%. Y estos son cifras de casos que se denuncian. No son el total de los casos por año que suceden, obviamente, son solamente los que están registrados, los que se denuncian. Y como se cree a veces, contrariamente, de que la mayoría del sexo que es abusado sexualmente es el femenino, ahí si ven en la gráfica lo que muestra es que hay bastante igualdad en los porcentajes del abuso o del maltrato, entre hombres y mujeres. Es casi similar la cantidad de abusos que se efectúan sobre el sexo masculino que el femenino. Después, otra de las estadísticas que nos muestra los tipos de violencia registrada y los porcentajes en cada uno de los casos que estuvimos viendo, de las tipologías que estuvimos viendo. Vemos que el maltrato emocional es el porcentaje mayor, un 37%. Después sigue el abuso, la negligencia en un 24%, el abuso sexual en un 20%, el maltrato físico en un 17% y la explotación sexual en un 2%. Así que el maltrato que más porcentaje tiene es el emocional. Obviamente que no podemos pensar que es solo el emocional, porque muchas veces junto con un tipo de maltrato hay otro tipo de maltrato, ¿no? No se puede dividir tan así exactamente en los tipos, sino que generalmente cuando se efectúa uno va acompañado del otro. Bueno, y ahora nos vamos a referir más a lo que significa el abuso sexual. El abuso sexual muchas veces es ignorado, es subregistrado y negado por la vergüenza que ocasiona el hablar de este tema. Y muchas veces también porque generalmente conocemos casos de abuso sexual muchos años después que la persona que pasó el acto mismo del abuso, que se anima a confesarlo. Entonces, como genera tanta vergüenza, es un tema que todavía en algunos ámbitos sigue siendo tabú. Pero gracias a Dios que cada vez más se está hablando del tema y que a nivel del Estado, a nivel de los colegios, a nivel, de los medios de prensa y de todo, se está sabiendo un poco más sobre el tema del abuso sexual y qué importante que es esto también para la Iglesia, ¿no? Y vamos a definir, ahí nos quedó mostrar la discriminación por los tramos etarios. Como ustedes ven, la mayoría de los abusos se ejercen sobre los niños escolares.
de 6 a 12 años es la mayoría, es la edad predominante en los casos del maltrato, ¿no? Y siguiéndole la edad de los 13 a los 17 años, la adolescencia. Así que los niños escolares y los adolescentes son los que están más propensos a sufrir el maltrato, aunque se dan todas las edades, ¿no? Desde que naces. Bueno, la definición del abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es toda actividad sexual que una persona impone, ya sea con engaños, chantaje, fuerza o seducción a otra persona, dependiente e inmadura en cuanto a su desarrollo y para la cual es incapaz de dar su consentimiento informado. Siempre el propósito es la gratificación sexual del abusador. Existen muchas definiciones diferentes del abuso sexual. Nosotras elegimos hoy la definición que utiliza Claves, la psiquiatra Alicia Casas, no sé si la conocen, y esta es la definición. Y ustedes, como verán, ahí hay 4 frases que están marcadas en rojo. ¿Por qué? Porque esos 4 elementos son los que están presentes siempre en un abuso sexual. Y vamos a hablar un poquito en detalle de qué significa cada uno. Dice que la persona impone. ¿Qué utiliza una persona para imponer? La coerción, la manipulación y la presión psicológica, el engaño, el chantaje. Dice a través de qué? De engaños, chantaje, de la fuerza, de la seducción. El abusador por lo general conoce al niño, planea a qué niño va a abusar, se acerca, se hace amigo y empieza a elaborar a estrechar una relación, y después a través del chantaje, de las amenazas o dándole premios o dándole castigos, lo usa para imponer a la fuerza todo el tema del abuso sexual. La simetría de poder se da porque dice que elige a una persona dependiente e inmadura. ¿Qué significa esto? Que muchas veces se da un abuso entre una persona adulta y un menor. Pero también el abuso se puede dar entre 2 personas de la misma edad, siempre y cuando una tenga como una postura de mayor fuerza física o tenga una relación de poder ante la otra. También puede existir ese tipo de abuso y ese se llama el abuso reactivo. Después está el consentimiento informado. ¿Qué significa el consentimiento informado? Que el niño no sabe lo que está haciendo, no está formado para saber de qué se trata esa relación de sexual o de abuso que la persona adulta quiere tener con él. No está informado, no está preparado, no está desarrollado psicológicamente para entender de qué se trata. Entonces, lo que se busca es solamente la gratificación sexual del abusador. No se tiene en cuenta para nada, obviamente, el deseo y lo que el niño pueda querer en ese aspecto, en esa relación que el abusador entabla con el niño. La gratificación a veces no es solamente una gratificación que se busca del ámbito del área sexual, sino también lo que quiere la persona, el agresor, es entablar una relación de dominio, de sometimiento y de poder sobre la persona. Entonces, se gratifica sabiendo que puede tener esa conducta con el niño. Esa es la forma de gratificarse. Es bien una actitud psicópata, ¿no? Y por último, el secreto. Cuando hablábamos del consentimiento no válido, tiene mucho que ver con el secreto, porque el abusador le sella los labios al menor y también le transfiere toda la culpa de si él habla, lo que le puede pasar. Entonces todo se combina la imposición, la dependencia, el consentimiento y además la gratificación, porque todo eso le produce placer al agresor. Estas son algunas cifras de la UNICEF en América Latina y el Caribe, que dice que cada 15 segundos un niña es abusado. Cada 15 segundos. Después, cada minuto, 4 niños son abusados. Y cada hora, 224 niños son abusados. Estos son datos que se conocen, de los que se conocen, ¿no?
de los que llegan a las estadísticas. Pero imagínense cuántos niños por día, si hacemos la multiplicación por minuto, cuántos niños por día están siendo abusados en todo nuestro continente. Entonces, con más razón tenemos que obrar, tenemos que concientizarnos de que es importante lo que nosotros podamos hacer para evitar todo esto. Ahora vamos a hablar de los tipos de conductas sexuales abusivas que existen. Porque muchas veces no sé, cuando uno piensa enseguida en el abuso sexual, ¿qué les viene a la mente? Lo primero que les viene, la violación, el tocamiento, el manoseo. Pero existen otros tipos de abuso sexual. Existen los que son sin contacto físico, como los que están escritos ahí, el exhibicionismo, el voyerismo, que es cuando uno bicha a través de la ventana o de la cerradura a una persona que se está cambiando, que está desnudo, conversaciones con connotaciones sexuales, exponer al niño a materiales pornográficos o utilizarlo para la producción de los mismos, obligar al niño a presenciar actos sexuales entre animales. Estas son todas formas de abuso sexual sin contacto, pero también están las que son con contacto, que estas son las que más conocemos, ¿no? El sexo oral y la masturbación, la penetración vaginal o anal, el manoseo, toques con malicia e involucrar al menor en contactos sexuales con animales. Después existen, si bien es cierto que cualquier niño, niña o adolescente puede ser abusado sexualmente, hay algunos factores. Acá vamos a ver, las estadísticas que tenemos del abuso sexual en Uruguay. Como ustedes verán, las principales personas agresoras, según el relacionamiento con la niña, está la pareja de la madre en un 14%, que es la persona encargada, en este caso, de que abusó, el padre en un 39%, la madre en un 23%. Ese es un dato muy curioso y que a todos nos llama la atención. ¿Cómo puede ser que la madre tenga el 23% de porcentaje en los abusos? Otro familiar exterior, el 14%, y otro no familiar, que puede ser algún vecino, algún entrenador de fútbol, una persona ajena a la familia, en un 9%. Así que, como vemos, la mayoría de las personas abusadoras o agresoras de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en el entorno intrafamiliar, porque puede ser el padre, la pareja de la madre o otro familiar. En más del 90% es del entorno intrafamiliar. Así que es una persona conocida, que está cerca y que nos conoce, y que conoce bien a los niños. Eso es un llamado de atención. Y después, en el otro cuadro, vemos que en forma recurrente, que significa que por lo menos durante 6 meses el niño sufrió abuso, en un 74% de los casos de denuncias son recurrentes. Y el episodio único que se denuncia enseguida que se conoce es el 26%. Así que, como ven, es un alto porcentaje de niños que recurrentemente son abusados. Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que observar, tenemos que pedir gracia y sabiduría a Dios, discernimiento, para que en el entorno donde nos movemos, y ustedes hoy como maestros, como líderes de escuelas bíblicas, de merenderos, que se rodean de niños de distintos contextos, puedan pedir al Señor sabiduría y discernimiento para darse cuenta, que eso lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Cuáles son los indicadores que tenemos a nuestro alrededor y del niño y del entorno familiar para poder darnos cuenta si ese niño está siendo víctima de abuso? Por eso vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo del niño, porque más allá de que cualquier niño puede ser abusado, tenemos que tener en cuenta que hay factores que son propensos a hacer que ese niño sea abusado. Y hay algunos factores que tienen que ver con el niño mismo, pero también hay otros que tienen que ver con el entorno familiar. Y dentro de los factores de riesgo del niño, niña y adolescente, está la ignorancia. Hay muchos niños que no saben nada sobre sexualidad,
que no saben que si una persona les toca o les pide que les muestre, o no tienen conocimiento. Entonces lo primero que tenemos que hacer es informar, es dar una buena educación sexual, es brindarle a los niños, educarlos en la prevención sobre el cuidado del cuerpo, sobre los cuidados que el niño tiene que tener. Después hay niños que tienen necesidad de atención y afecto. Y generalmente los niños que no reciben amor y no reciben ternura en su hogar de las personas que los rodean, van a acceder más fácilmente al engaño de una persona que quiera abusar de ellos, porque van a estar más vulnerables a que la persona pueda conseguir hacer lo que quiere con ellos. Después, la autoestima pobre también es otro factor importante. Tenemos que ayudar a los niños a que desarrollen una percepción positiva de sí mismos, a pensar que ellos tienen valor, a darles una buena autoestima, a que sean niños que se sientan seguros con lo que hacen, a animarlos y felicitarlos cuando van superando cosas, que ellos se sientan estimulados. Esa clase de niños son los que también van a poder aprender a decir que no cuando alguien quiera hacerles algún daño. También los niños sumisos, obedientes y condescendientes. Hay niños que son muy tímidos, muy callados, que a todos dicen que sí. Esos niños también hay que ayudarlos a razonar y hay que ayudarlos a crear en ellos convicciones firmes de las cosas. Y nosotros los tenemos con nosotros. Yo sé que a veces no es mucho tiempo el que tenemos a los niños con nosotros, un domingo, un sábado, en una hora feliz, pero en ese tiempo que tengamos, tratemos de que sea un tiempo de calidad, que nosotros le podamos dar todas las mejores herramientas que podamos, y siempre con amor, con afecto, con convicción. También se les debe enseñar a los niños extremadamente confiados, sin crear en ellos ningún tipo de miedo o de ansiedad, pero enseñarles a que no todas las personas son confiables, que ellos tienen que saber distinguir qué persona los quiere de verdad y qué personas tienen otros intereses. Responder frente a los problemas, que son niños que no saben superar las frustraciones, y a esos niños también los tenemos que ayudar. Les tenemos que ayudar a que ellos sepan tener una sana autonomía personal, que no sientan culpa o vergüenza si tienen que contarnos algo. Fomentar más el diálogo con ese tipo de niños, que ellos puedan aprender a poner en palabras lo que sienten, lo que les pasa, los problemas que tienen. Crear esa relación de diálogo y de comunicación es muy importante. Y también hay otros factores del entorno familiar que tenemos que prestarle mucha atención también. Yo no sé ustedes qué tipo de trato tienen con las familias de los niños, porque muchas veces los niños vienen solos o los trae un familiar, pero no conocen realmente el entorno de la familia, ¿no? Pero bueno, yo creo que en algunas instancias donde se pueden hacer reuniones de padres o actividades lúdicas, hacer actividades en conjunto con padres y niños, uno puede observar y puede estar viendo de qué lugares provienen los niños, ¿no? Y hay algunos factores que son importantes a tener en cuenta cuando se trabaja en el tema de la prevención y de la detección del abuso en los niños. Y uno de ellos son el tipo de familias de las que provienen. Cuando hay roles familiares confusos o invertidos. Hoy sabemos que, bueno, hay muchos, lamentablemente muchas familias monoparentales, donde hay ausencia de una de las figuras paternas en los hogares, o que los niños están a cargo de algún tercero, de algún tutor, de algún cuidador, o a veces también de algún familiar o de algún vecino. Bueno, en esos casos hay que prestarle mucha atención y también tener en cuenta que existen familias que son muy autoritarias y que los límites que imponen son muy rígidos, que son muy inflexibles, que son familias donde no existe el diálogo y solo se hace, por ejemplo, lo que dice papá. ¿Y qué pasa si el padre es una persona que abusa de los niños, y donde en la casa solo se hace lo que dice papá, porque no se permite no se permite dialogar o no se permite opinar de manera diferente, donde no se responsabilizan acciones que están mal,
acciones que no se deben hacer, no se encuentra el responsable. Bueno, en esos casos también hay que tener cuidado y hay que prestar atención. También hay familias aglutinadas, donde viven todos juntos en pocos metros cuadrados, donde falta tener un espacio personal para los niños y para los padres por separado. Y en esos ambientes muchas veces los niños presencian hasta actos sexuales de los padres, o escuchan o ven. Entonces eso también interfiere mucho en todo lo que es el desarrollo sano del niño, ¿no? En todo aspecto, y también, obviamente, también en el sexual. Cuando existe mucha liberalidad en el hogar, hay hogares donde por ahí es muy común que anden en ropas interior, o que estén sueltos de ropa, o que no hayan límites claros, o se bañen juntos, el padre con el hijo. Eso no es para nada aconsejable. Y por ahí Andrea después lo puede explicar un poco mejor. ¿Por qué no es aconsejable? No es bueno que el niño esté viendo a un padre adulto desarrollado, porque empiezan las comparaciones, empiezan fantasías en su cabeza. Entonces no es nada aconsejable que se permitan esa clase de cosas. El recato y el pudor siempre contribuyen a una intimidad más sana en los niños. Después existen familias donde los valores están opacados y son todos cuestionables, ¿no? Y de esto podríamos hablar un montón con todos los temas que hay hoy de la ideología de género, con muchos temas que se están debatiendo, el aborto, la eutanasia. Hay muchos temas controversiales en la sociedad hoy que nosotros como cristianos también tenemos que aprender a enfrentar y a defender nuestras posturas y nuestras convicciones. Y qué importante es que a nuestros niños les transmitamos todos estos valores, que ellos los aprendan de chiquitos, que los internalicen, los atesoren en el corazón para después poder defenderse frente a todos los ataques que hay en la sociedad. Y también existen madres dependientes. Y si hablar de la madre sería, no sé, nos llevaría media hora más, porque el rol de la madre en estos entornos es fundamental. La madre juega un papel muy importante, porque hay madres que son muy dependientes, pero no solo afectivamente a la persona con la que viven, sino también económicamente. Entonces muchas veces no quieren vislumbrar que está sucediendo un abuso porque a ellas no les conviene, porque quedan en la calle, porque pierden el sustento, porque no saben cómo arreglarse solas. También hay madres que vivieron abuso en su adolescencia o en su niñez y que cargan con ese trauma, y después les cuesta mucho defender a su hijo o a su hija si viven lo mismo. Y encima las personas que cargan con ese trauma se juntan o se asocian a hombres generalmente violentos, a hombres que son también abusadores. Entonces más cuesta todavía poder hacerle frente a esa situación. Entonces qué difícil que es a veces para los niños criarse en ambientes así. Pero nosotros podemos hacer algo por ellos y tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad. Ayudar, colaborar, informarnos, educarnos para poder ser un apoyo y un estímulo y un sostén para que estos niños también puedan salir adelante. Después vamos a dejar un tiempito por si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Vamos a avanzar un poquito ahora con los mitos. ¿Qué son los mitos? Dado los factores que acabamos de ver, sumado a los mitos que existen o las falsas creencias en cuanto al abuso, eso es lo que hace muy difícil poder realmente detectar y poder realmente denunciar un abuso sexual. Entonces, por eso es importante conocer todos estos aspectos y aprenderlos. Los mitos son las peligrosas afirmaciones que muchas veces hacen aumentar el trauma en las víctimas e impiden que se les pueda ayudar efectivamente a superar el abuso o a impedir que ocurra realmente. Y entre esos mitos, hay muchísimos mitos. Tengo un libro de mitos, pero seleccionamos algunos de los mitos más comunes que conocemos, que tienen que ver con todo esto que estamos hablando. El primero dice que creer que si ocurre el abuso en un ámbito cercano a nosotros nos daríamos cuenta.
Esto es un mito realmente, porque esto es un mecanismo de defensa que usamos muchas veces, ¿no? Para no asumir que todos somos vulnerables, que todos podemos sufrir algún tipo de abuso, de maltrato, y que en todas las familias pueden existir y en todas las iglesias puede haber, y tenemos que ser realistas con esto. No podemos pensar que porque nosotros me criaron con amor o con convicciones, no puede aparecer una persona así que quiera abusar de algún hijo mío, de algún sobrino, de algún conocido. Entonces tenemos que vencer este mito, que no es solamente que nos daríamos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta, se disfraza por años, entonces tenemos que estar atentos. Por eso esta instancia de capacitación es muy importante. Después, creer que los niños mienten cuando dicen que sufren abuso, que es todo un efecto de la fantasía de ellos, que están inventando, que alguien les dijo algo, que miraron muchas películas, o que... No, realmente no es así. Un niño no tiene la capacidad y el desarrollo psicológico y emocional para inventar algo así. Puede creer en el ratón Pérez, puede creer en Papá Noel, esas cosas sí, pero no puede inventar nunca que lo tocaron o que lo violaron o que hicieron algo con él. Eso no se inventa. Eso, cuando un niño lo relata y lo dice, lo tenemos que creer porque es así. No puede nunca imaginar algo así. Su cabeza no le da para eso. Después, creer que los abusos se olvida, que no dejan secuelas. No, los abusos marcan y aunque muchas veces se sana la parte física, la parte psicológica y emocional lleva mucho tiempo sanarse, cuesta. Y del tema de las consecuencias nos va a hablar Andrea más adelante también. Después, creer que los abusos ocurren solo en las clases bajas, en las familias pobres y sin contención. No, eso es una gran mentira. Los abusos existen en todos los contextos socioeconómicos, en todos los niveles de educación. Lo que pasa es que a veces se disfraza más en esos ambientes y se conoce más rápido cuando pasan en los contextos más vulnerables, por lo que hablábamos hoy, por los factores de riesgo que hablábamos hoy, porque hay familias que son rígidas, familias que son aglutinadas, familias que no tienen por ahí un alto nivel de educación y cuyas convicciones no están tan claras como puede ser en una familia de un nivel socioeconómico mayor. Por eso hay muchas personas que creen esto, que pasa solo en ese tipo de familias, pero eso no es cierto, es un mito. Que hay un libro que se llama Abuso en las mejores familias. Está bueno, muy bueno, lo recomendamos. Después, que los abusos son cometidos por hombres. Bueno, acabamos de ver una gráfica donde nos muestra que no, que el 23% son cometidos por la propia madre. Que los abusos son cometidos por extraños, tampoco, porque dijimos que más del 90% es del entorno cercano al niño, que es una persona del entorno intrafamiliar. Después, creer que si la madre lo supiera denunciaría el abuso y defendería al menor. No, que acabamos de decir que no, porque hay muchas madres que son dependientes afectiva y económicamente del entorno familiar, de la casa donde viven y de la persona con la que viven, y no lo harían. Ahora, sin embargo, si el abusador fuera un extraño, capaz que sí, me animo más a que la madre pueda ir a denunciarlo. Pero si es el 90%, como dijimos, de adentro del entorno familiar, es muy difícil que ella lo haga. Sino que siempre va a buscar argumentos y muchas veces culpan a los hijos. Yo conozco, mi hermana es profesora de historia y en un liceo donde ella trabajaba, lo que pasaba era que el padre biológico abusaba de la hija adolescente y la madre la culpaba a la hija por provocarlo al padre, por ponerse ropas justas o por andar a veces en pijama en la casa. Entonces la propia madre culpaba a la hija de que lo que le estaba pasando era culpa de ella, la culpaba. Entonces esas cosas también pasan y hay que prestarle mucha atención. Bueno, después, que los agresores son fácilmente reconocibles, no, y vamos a ver en la próxima hora que Andrea nos va a hablar de los perfiles del abusador. Y por último,
que todo padre, madre, cuidador que se entera que un niño ha sido objeto de abuso sexual, lo denunciará y protegerá. Ojalá pasara eso. Si pasara eso realmente, tendríamos muchos más casos de denuncia y muchos más casos resueltos y no archivados como hay ahora. Así que eso es lo que debería realmente pasar y no está pasando. ¿Qué siente un niño? ¿Se pusieron a pensar alguna vez qué siente un niño cuando sufre un abuso? Ahí vemos una foto de un niño que se tapa la cara, que está asustado, que tiene miedo, que está confundido, porque ¿cómo puede ser que un padre, un tío, un abuelo que dice quererme me hace este daño? Que se siente ambivalente porque no sabe, siente amor y siente odio, siente placer, porque ustedes no se olviden que el abusador produce cierta excitación en el niño. Y él no sabe, está confundido, no sabe si eso está bien, está mal, sentirlo de parte de una persona adulta que se lo está haciendo. Pero se siente en algún aspecto ambivalente porque siente amor y odio, siente asco y placer, entonces siempre está en un estado así, de confusión total. Siente culpa por las amenazas que sufre, porque la persona le hace sentir que él lo provocó o que le gusta y que por eso se lo hace. Siente soledad porque no se anima a contarlo, no se anima a decirlo, no se anima a expresarlo. Y dolor físico muchas veces cuando ya el abuso tiene que ver con la parte física, ¿no? Cuando hay penetración, cuando hay golpes, cuando hay, otro tipo de manoseos y de caricias. Entonces, frente a todo esto, es importante nosotros tratar de identificar cuándo pasan estas cosas, cuáles son los indicadores que tenemos de parte de los niños para poder saber si ese niño está sufriendo realmente un abuso. Y estos son algunos de los indicadores, que existen dos tipos de indicadores. Los que son específicos, que son los que conocemos, cuando vemos que por ejemplo tiene un sangrado vaginal y o anal, cuando hay una dilatación, cuando hay hematomas en el cuerpo. Hay indicadores específicos que sí, que denuncian que este niño está siendo abusado literalmente. Pero hay otros indicadores que son inespecíficos y con los que hay que tener más observación y más cuidado. Y no tiene por qué darse 1, 2 o 3. En realidad, entre 5 y 6 son los indicadores que se tendrían que estar dando a la vez para comprobar que realmente está sufriendo abuso sexual el niño. Y en la edad preescolar y escolar, estos son los indicadores inespecíficos que más se ven en los niños y a los que tenemos que prestarle más atención, sobre todo en los cambios de humor y de comportamiento. Eso es uno de los indicadores principales. Hay dolores abdominales que son recurrentes en algunos niños, enuresis, que es la incontinencia de la orina, y la incontinencia fecal, que se hacen en cualquier momento, no tiene por qué ser solo en la noche, que se les escapa. El retroceso en el comportamiento, cuando ya están más grandecitos y empiezan a hablar como bebés, o se ponen el dedo en la boca, o tienen comportamientos de niños más chicos. Los trastornos del sueño, las pesadillas, esos terrores nocturnos que a veces se despiertan gritando o asustados, los cambios de humores pronunciados, la preocupación obsesiva por la higiene o el abandono de la higiene. Pueden darse cualquiera de los dos casos. La tendencia al aislamiento, a no querer participar de las actividades, a estar solo, a no vincularse. Un lenguaje obsceno permanente, que usan palabras que no son apropiadas para los niños y que no concuerdan realmente con el desarrollo del niño. Y vestirse con varias mudas de ropa. Muchos que se ponen no solamente un solo calzoncillo o una sola bombachita, se ponen varias mudas de ropa. ¿Para qué? Para impedir que la persona abusadora llegue con más facilidad a abusar de ellos. Después tenemos otros indicadores ya en la edad más adolescente. Estos indicadores ya tienen que ver con las adicciones general a todo. Puede ser a las drogas, al alcohol, a la pornografía, al juego.
intento de suicidio y autoflagelación, acciones delictivas, la rebeldía, cuántos adolescentes rebeldes que vemos que hay en nuestro alrededor, problemas de orientación sexual, anestesia emocional, que no sienten sensibilidad por nada, que nada les afecta, que no sienten empatía por nada, no sienten tristeza, no sienten nada, están indiferentes a todo. Tendencia al aislamiento, una depresión aguda, una autoimagen dañada, trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, la promiscuidad. Como ellos aprenden que tener relaciones con un adulto desde niños forma parte de las relaciones que tienen, entonces empiezan a tener relaciones sexuales con todos. Entonces se genera la promiscuidad, la prostitución. Alucinaciones visuales, auditivas o táctiles. Todos estos ejemplos que estamos dando, todos estos indicadores, recuerden, en la placa siguiente creo que lo dice bien, que tengamos atención. Estos son indicadores mencionados que pueden ser adjudicados a otras situaciones de violencia, no solamente al abuso sexual infantil. Todas las personas reaccionan de manera distinta, se pueden dar algunos, se pueden dar todos, se pueden dar hasta 5, hasta 6. Y lo importante es observar los cambios bruscos de comportamiento. Eso es lo que más nos tenemos que detener, en los cambios bruscos que se puedan generar de comportamiento. Yo soy coordinadora general de una campaña que se llama Todos contra el Abuso Sexual Infantil. Este libro fue escrito por los pastores Sinali del Ministerio de Restauración Sexual y yo tomé el curso con ellos también. Allá son de Resistencia al Chaco, de la Iglesia de la Ciudad. Viajé una vez al congreso de sexualidad que hubo allá, después tomé un curso de 3 meses vía online durante la pandemia, y ellos vinieron a nuestra iglesia, que yo pertenezco a la Iglesia Evangélica Armenia del pastor Pedro Lapadjian. Ellos vinieron en el año 2013 y nos presentaron este libro, y fue en esa reunión donde ellos mencionaron el libro, donde junto con mi esposo sentimos el llamado de parte de Dios de dedicarnos a prevenir sobre el abuso sexual, y empezamos a adquirir los libros. Y tenemos este libro que está formado por 6 cuentos. Se llama Cuentos que no son cuentos, incluye 6 cuentos diferentes. Y en este libro lo que se pueden tratar son muchos temas. Es un libro muy bueno para trabajar en las escuelas bíblicas. Tenemos talleres armados para niños escolares de 2 a 9 años. Y este libro, los cuentos que tiene el libro, hablan sobre la creación de Dios, que fuimos creados hombres y mujeres. Ahí ya estamos haciendo mención a la ideología de género. Después habla sobre la relación de la abuela con los nietos, y que les cuenta de dónde vienen los bebés, cómo es el nacimiento. Después habla del vínculo importante que es con la mamá, de crear un vínculo afectivo con alguien especial, con la que podamos contar y confiar. Después enseña sobre las partes públicas y privadas del cuerpo, Corto, Pego y Me Acuerdo se llama, que les enseña que hay partes privadas que hay que cuidar, que no hay que dejar, que hay que cubrir, que no se tienen que mostrar, que no hay que dejar tocar ni acariciar. Y después habla de los secretos. Y a través del primo Ramón, que le muestra una de sus partes, que se baja los pantalones y tiene una forma de abuso con los primos, se habla sobre el secreto, que hay secretos buenos que hay que guardar, pero que hay otros que nos hacen daño que tenemos que contar. Entonces, a través del libro, que se le debe realmente, nosotros lo que estimulamos es a que el niño obtenga el libro y lo tenga con él, porque es muy importante para ellos. Además de ser un libro lindo, colorido, con dibujos preciosos, el niño como que se siente como que es algo propio, es un regalo especial, y puede recurrir a él cuando necesite recordar y todo lo que ha aprendido en la escuela bíblica, ¿no? Entonces es lindo que lo tenga con él. Yo ahora traje algunos, si alguno quiere comprar, sale solo 80 pesos, lo pueden llevar. Y nosotros tenemos en el programa de Todos contra el Abuso, tenemos talleres armados para las escuelas bíblicas que están a disposición.
si las quieren tener, hablo con Marcos, se las puedo pasar para que ustedes puedan armar talleres en la escuela bíblica. También tenemos representaciones armadas con libreto para que puedan representar la obra de la abuela con los nietos, que lo hemos hecho en varios lugares. Tenemos una canción que se llama Decir No, que les enseña a los niños también sobre el cuidado del cuerpo, que también se usan en actividades lúdicas que hacemos con los niños. Así que es un muy lindo material que si ustedes quieren tenerlo, está a disposición, se contactan conmigo y bueno, y se los hacemos llegar. Buenas noches. Bueno, les voy a aclarar algo porque capaz que alguno se entrevera. Trabajo social es lo mismo que asistente social, solo que cambió el nombre hace ya varios años. ¿Está? Para que sepan. Bueno. Era el otro ahora. Ahí, bueno, está. Las definiciones no las voy a leer porque en realidad Debbie ya las dijo, así que vamos a pasarlas. Bueno, esto es una imagen que dice los niños aprenden lo que viven, que es real. Si no, piensen todos ustedes cuando fueron más chiquitos, si no aprendieron un montón de cosas buenas o otras no tan buenas, pero uno aprende. Bueno, estos fueron los indicadores que también Debbie los mencionó. Estos son indicadores conductuales que en realidad son de conducta de los niños, que más o menos también algunos los dijo Debbie. Conductas hipersexualizadas son niños que en realidad tienen conocimientos, como ella decía, inusual para la edad que tienen, cómo hablan o cómo se comportan también, que tiene mucho que ver con esto de la ropa y todo eso, que a veces cuando dicen, mirá esta adolescente, lo que se puso, yo a veces pienso que en realidad eso puede ser una consecuencia de algo que está pasando o que pasó. No es que uno lo haga a propósito, y los adolescentes son todo un tema que, bueno, después lo vamos a hablar. Bueno, consecuencias en el tiempo, corto plazo, ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, y también hay algo que se llama flashback, que es cuando ellos reviven la situación de abuso con algo. Por ejemplo, si la situación se dio en un baño, capaz que a veces ven, no sé, una pasta de dientes o un jabón, y eso le hace acordar a la situación y reviven de vuelta el abuso y quedan como en shock, porque están como reviviendo toda la situación. A mediano plazo, conductas autodestructivas, que esto ya lo había mencionado Debbie también, abuso de sustancias. Lo de las adicciones también puede estar la adicción a la comida, que en realidad hay un estudio que en realidad habla de que muchas veces la obesidad tiene mucho que ver con el abuso también, porque es como que uno trata de esconderse para que no venga alguien y lo agarre. Fugas del hogar, esto pasa mucho con adolescentes. Intentos de suicidio, conductas sexuales de riesgo. Esto pasa mucho con los adolescentes y sobre todo hoy en día con las redes sociales, donde podemos subir una historia que dura 24 horas o donde podemos subir una publicación, no importa lo que estemos haciendo, que en realidad eso expone un montón a los gurises y a veces ellos no son conscientes en realidad de la gravedad que tiene eso. Porque si vos te pones a hablar con un adolescente, no te van a decir, ay, sí, yo sé que esto es gravísimo, que capaz que me captan para la trata, obviamente no saben eso. Entonces está bueno ponerlos como en conocimiento de que sí hay situaciones de riesgo que no están buenas. Explotación y violencia sexual, problemas de orientación sexual e identidad. Bueno, discusiones familiares también, obviamente, que si alguien tiene que compartir la Navidad o el Año Nuevo en la mesa con el abusador no está bueno. Y siempre va a haber algún conflicto. En el mejor de los casos va a haber un conflicto, porque hay niños que ya se acostumbraron tanto a la situación que ya directamente ni se defienden ni hacen nada. Matrimonio precoz o pareja de hecho que no duran tiempo. A veces hay adolescentes que se vinculan, bueno, nos vamos a vivir juntos, y muchas veces son para escapar de la casa, que eso pasaba antes, en la época capaz de mi madre o de mi abuela, que bueno, se casaban jovencitos, pero ahora en realidad se van ellos porque para estar siendo abusado en su casa, de última se van y están con alguien que supuestamente ellos quieren. Bueno, a largo plazo, trastornos de personalidad, el abuso altera la estructura psíquica, así como el maltrato modifica el cerebro, modifica la estructura cerebral en realidad. Entonces a veces cuando hay gente que dice, y yo en realidad con algunas cosas soy bastante radical, cuando hay gente que dice, a mí me criaron así, no pasó nada, bueno, me siento contigo y te hago 3 preguntas y seguro que algo quedó
porque en realidad, obviamente uno puede sanar un montón de cosas, pero hay cosas de las que uno no se va a olvidar. Y el abuso es una de las cosas que no se olvida nunca. Uno aprende a vivir con eso, pero no se olvida. Y no es algo que uno pueda procesar fácil, ni que, bueno, mañana de tarde me dicen, tenés que perdonar al abusador y lo voy a perdonar. Lleva todo un proceso. Autoimagen dañada, con todo lo que eso implica hoy en día, ¿no? Porque si yo no me quiero, ¿qué puedo esperar del resto del mundo? Tener una reacción. Porque si yo no tengo ninguna reacción, en el mundo en el que vivimos hoy, nos va a pasar por arriba el universo. En un trabajo, en la escuela, en el liceo, en la escuela y en el liceo, bueno. Después tenemos situaciones de bullying, de autoeliminación, gurises que no sabemos por qué se suicidan o por qué se fugan de la casa. En realidad hay muchas cosas que vienen por esto. Por eso yo, por ejemplo, personalmente, nunca comparto en las redes sociales, se busca tal gurisa, se perdió no sé qué. Si yo no sé la fuente de dónde salió esa información, no lo hago. Porque hay un montón de abusadores buscando gurisas que se le escaparon. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que compartimos también. Porque a veces pensamos, voy a hacer esto para dar una mano y para ayudar, y a veces no lo estamos haciendo. Bueno, flashback. Flashback es esto de que ellos reviven las situaciones de abuso. Síndrome de acomodación, esto es cuando el abuso ya es crónico, ya hace años que vienen abusando de mí, entonces ¿qué hago? Trato de acomodar mi vida a esa situación que ya sé que va a pasar, que no va a cambiar, que pasa mucho en las situaciones de violencia entre parejas. Bueno, y es lo que me tocó. Y bueno, en la vida es así y bueno, es lo que hay. Y en realidad cuando son niños esto es gravísimo. Porque hay niños, yo he escuchado niños decir, tengo que le dicen a los abusadores, vamos a hacer esto rápido porque así me voy a jugar, ¿no? A ese punto. Porque ya la situación está tan instalada, tan naturalizada que ni siquiera se sabe que eso está mal. Entonces, si esto va a pasar, que aunque sé que no me gusta, va a pasar igual, que pase rápido. Bueno, la disociación es cuando se separa la mente de mis afectos. Entonces yo por un lado siento algo y por otro lado siento algo. Entonces, ¿qué pasa? En el abuso, cuando eso se va haciendo crónico, el cerebro se empieza a disociar y eso es gravísimo, porque en realidad yo no me estoy dando cuenta de lo que está pasando con mi cuerpo porque mi mente se fue. ¿Qué es lo que hacen muchos niños para poder soportar el abuso de tantos años? Mi cuerpo está ahí, pero mi mente no. Entonces, cuando termina la situación de abuso, mi mente vuelve y hay que aguantar, ¿no? Porque muchas veces hay situaciones que necesitan medicación justamente por esto. Porque cuando esa mente vuelve al cuerpo, hay que aguantar la angustia que va a venir. Porque va a venir un maremoto. Entonces, en muchas situaciones, cuando se empieza a trabajar estas situaciones de abuso, por eso algunos psicólogos recomiendan ir a un psiquiatra y empezar a tomar medicación, por lo menos al principio, porque en realidad es muy difícil de soportar. Imagínense que un niño que vivió toda la vida disociado tiene que volver a conectarse con lo que siente y no quiere, porque conectarme con lo que siento significa que yo tengo que volver a vivir lo que pasé. Es como cualquier sanidad, o sea, uno tiene que volver a conectarse con el dolor, si no, no va a sanar. Y en estas situaciones es bastante difícil, sobre todo cuando el abuso fue crónico, porque hay niños que crecieron así y que tienen ese mecanismo instalado cuando son adolescentes y cuando son adultos. Entonces a veces hay personas que están en alguna situación y su cuerpo está en un lado y su mente está en otra. Que eso puede traer un montón después de problemas también psiquiátricos, ¿no? Bueno, esto es una foto que dice agresores sexuales, ¿cómo pensás que son los abusadores? Y ahí les voy a preguntar si reconocen a alguno de estos señores. ¿A cuál reconocen? ¿Al de Felipe? ¿Al director de fútbol? ¿Al profesor de música? ¿Alguno más? Esta foto la puse para que no pensemos que los abusadores son todos personas horribles y que vienen con cara de malo, porque nada que ver. En realidad la mayoría de los abusadores son personas comunes y corrientes que uno va a ver y que seguramente va a ser al que menos fichas le vas a poner de que es un abusador. Bueno, trabajo con abusadores como estrategia de prevención. En realidad, yo hace poco fui a una charla de claves que la dio una psiquiatra que se llama Magdalena García, que trabaja en el Pereira Rosell, y Alicia Casas, que trabaja en claves, que también es psiquiatra, y ella... ¿Qué le pasa al micrófono? Bueno, y esta psiquiatra Alicia Casas trabaja con abusadores. Y ella dio una charla sobre justamente las diferencias entre los abusadores adultos y los adolescentes. Que los adolescentes no se les llaman abusadores, se les llama adolescentes con conductas sexuales problemáticas. Bueno, y acá puse algunas cosas
vínculo afectivo que se va sexualizando y se convierte en abusivo. Hay un corto que se llama Elefantes en la telaraña, sobre una telaraña, que no lo voy a pasar porque es bastante fuerte, así que el que quiera lo mira en su casa y con unos pañuelitos al lado por las dudas. En realidad, ahí muestra cómo es la situación del abuso. El abuso no empieza con, bueno, te voy a llevar allá y voy a abusar de vos. No empieza así. Lleva todo un trabajo fino que muchos abusadores ya están acostumbrados a, que hace años que hacen esto. Se toman su tiempo en estudiar al niño, en estudiar a la familia, en acercarse a la familia, en ser serviciales. Yo trabajé con 2 adolescentes que el abusador de ellos era un hombre de la iglesia que se metía a las iglesias a buscar gurises. Es la realidad, porque lo hizo con 3 iglesias diferentes. Yo, como ya sé quién es y tengo unos nombrecitos anotados, no me lo he cruzado, pero en realidad él lo que hacía era acercarse a una familia que tuviera problemas económicos, con necesidades, le empezaba a llevar canastas, empezaba a acercarse a la familia, hasta que un día la familia le decía, bueno, ¿te animás a quedarte que tengo que llevar a fulanito al médico? ¿Te quedás con nosotros? Sí, yo me quedo. Bueno, y en realidad está bueno abrir el ojo también con eso, ¿no? La gente que se acerca como soy tan bueno, es como, bueno, cuidado. Y más cuando tenemos hijos chicos. Hay una frase que dijo una psiquiatra que se llama Isabel Cuadros, que es de Colombia, que ella decía, desconfía de cualquier persona que quiera estar más tiempo que vos con tus hijos. Porque ahí hay ruido. Y bueno, cuando los abusos pasan adentro de la casa, es más difícil, porque en realidad las personas ya conviven con el niño. Entonces hay que tener como los ojos bastante abiertos. No piden ayuda, los abusadores por lo general no piden ayuda. Cuando van a un lugar que los mandan para, no sé si decir rehabilitarse porque me parece muy triste, pero bueno, cuando van a algún lugar para que los ayuden, en realidad es porque los derivaron del Poder Judicial, porque están en un proceso penal o porque alguien los descubrió y los obligó a ir. No van a pedir ayuda porque sí, porque en realidad la mayoría piensa que no está haciendo nada malo. Entonces ese ya es un problema, porque pasa también con muchas personas que son violentas. Hay un programa en la Intendencia que se llama Grupo para Hombres que quieren dejar de ejercer violencia. Está buenísimo el título. El tema es que uno tiene que reconocer que es violento para ir ahí. O sea, ninguno va. Los que van son derivaciones del Poder Judicial, porque ninguno va a decir, yo soy un hombre violento. Mentira, porque en realidad para hacer ese proceso uno tiene que hacer terapia, por lo menos terapia, y darse cuenta de que hay cosas que uno tiene mal. Esto vale para hombres y mujeres, ¿no? No es solamente para hombres. Bueno, cuando se los atiende, ellos van por obligación, nunca por iniciativa propia, a diferencia de los adolescentes. Los adolescentes por lo general van muchas veces sí pidiendo ayuda porque saben que lo que hicieron está mal, o muchas veces porque lo lleva un familiar. Trabajar desde el respeto, pero no desde la empatía. Yo no me voy a poner en el lugar de un abusador. Yo te respeto porque sos una persona, sos un ser humano, y me parece que sos una persona muy valiosa, muy importante, sí, creada a la imagen de Dios, me voy a poner en tu lugar. Porque con estas personas hay que ser muy tajante. No soy buena. Y me ha pasado porque por lo general cuando trabajas con este tipo de personas piensan que las mujeres somos débiles, entonces claro, se ven con una mujer que les dice las cosas como son y ahí es como que hacen así, ¿no? Porque nunca lo vieron aparte. Porque son personas a las que por lo general nunca nadie se les enfrenta. Entonces yo siempre digo esto, uno tiene que tener claro el propósito que tiene en la vida y cuál es el llamado que Dios le dio también. Porque si yo quiero ganar a una persona para Jesús, tengo que tener cuidado si yo quiero trabajar con este tipo de gente o prefiero que lo haga otro, que también es muy valioso. Yo, por ejemplo, no me adhiero a ningún partido político porque yo tengo claro que mi propósito es ganar a la gente para Jesús. Si yo me pongo en un partido político, sé que hay mucha gente que ya no me va a escuchar. Pero eso porque yo lo tengo claro porque es mi propósito. Pero cada uno de ustedes debe saber cuál es su propósito para saber también a qué gente quiere llegar. Y hay gente con la que yo tengo claro que no puedo trabajar, por ejemplo. Entonces la derivo, mira, con esta persona yo no puedo trabajar. Entonces, bueno, busco un profesional que sea el que pueda ayudar a esa persona, porque nosotros no somos Dios y no vamos a poder ayudar a todo el mundo. Y la verdad es que con este tipo de gente hay que tener mucho cuidado, porque es lo que decía hoy, son personas que te compran. Entonces, si uno no tiene los ojos bien abiertos, puede terminar mal. Bueno, apuntes importantes, heterogeneidad de los abusadores, era esto que decía hoy, que no hay un perfil específico de abusador.
Sí hay generalidades que se repiten, y ahí puse algunas. Baja autoestima, distorsiones cognitivas, poca empatía o ninguna, disociación, idea y afecto. Acuérdense que en realidad no es la mayoría, pero hay muchos abusadores que fueron abusados. Entonces ya crecieron con alguna de estas conductas. La disociación. Yo puedo estar abusando de un niño, pero mi mente está en otro lado, pero mi cuerpo está haciendo otra cosa. Infancia con disturbios en sus vínculos primarios, o sea, con su madre y con su padre. Hay muchos gurises que han sido abusados, otros maltratados, otros que han pasado situaciones de negligencia y que nadie los ha ayudado. Entonces, bueno, pobres habilidades sociales, fantasías sexuales o masturbación. Bueno, seguimos. Bueno, son manipuladores y negadores por excelencia. Van a negar muchos hasta el día que se mueran, que no hicieron lo que hicieron. Y de hecho esta psiquiatra contaba que muchos van y le dicen, pero yo no me acuerdo de que eso pasó. Y dice que ella le dice, ya te vas a acordar, le dice. Claro, porque ellos quieren que vos le digas, entonces capaz que no pasó. Y te confunden a vos. Si uno no está bien parado, te van a manipular a vos también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo siempre digo, hay gente especializada para trabajar con todo tipo de personas. Entonces yo, si me enfrento a alguna situación, hago hasta lo que puedo y después derivo a la persona, porque no puedo seguir trabajando. Yo soy trabajadora social, no soy psiquiatra ni psicóloga, entonces sé que hay cosas que no puedo hacer. Dificultades para expresar los sentimientos, doble fachada, que es lo mismo que la violencia. Son personas que aparentemente son simpáticas, serviciales, amables, pero después en la casa son otra cosa. No tienen amigos íntimos. En los adultos abusadores hay trastornos de personalidad narcisista o antisocial y poca posibilidad de reparación. Esto está bueno saberlo también, porque la verdad es que cuando una persona ha abusado de muchas personas ya en su vida, es muy difícil la recuperación. Lo que decía esta psiquiatra es que pueden haber procesos largos, de años, para tratar de que esta persona abuse menos. Pero es muy difícil que esa persona ya cambie cuando hace años que está abusando, porque ya es su conducta de vida, ya es su patrón. Así como yo me levanto, voy a trabajar, él se levanta y sale a ver qué niño puede agarrar, porque es la verdad. Hay una estadística que dice que un abusador abusa hasta de 300 niños durante toda su vida. Por eso es importante trabajar con los abusadores como estrategia de prevención, por lo menos para que abusen menos, porque es la realidad. Ya es un patrón de ellos. Yo cuando he hablado con algunas madres que han tenido cerca adolescentes, ya no tan adolescentes, que están abusando, yo les digo, vos tenés que tener cuidado, porque la verdad, me tocó hablar con una mamá y con una hermana de un chico que estaba abusando. Había abusado durante 5 años a sus 2 hermanos, cristiana toda la familia, ¿no? Y él lo que te decía era que se le fue la mano. O sea, esa era su explicación. ¿Qué te pasó que hiciste esta? Se me fue la mano. 5 años abusando de los 2 hermanos, se me fue la mano. Obviamente no había empatía, claramente. Las posibilidades de recuperación en ese joven ya eran pocas, porque ya estaba muy mal. Estaba muy mal psicológicamente, o sea, iba al consultorio, hacía unos dibujos que eran una locura, y yo que no soy psicóloga, la psicóloga que es amiga mía me llamaba y me decía, Andrea, vení un poquito. Quedaba como agotada cada vez que él salía y tenía 18 años, recién cumplido. Y hacía unos dibujos que eran tipo un ángel negro, todo, obviamente todo personaje también de la Biblia, ¿no? Entonces ella me preguntaba y me decía, ¿qué es el Apocalipsis? ¿Y quién es el ángel negro? ¿Y quién no sé qué? Y yo le traducía, pero la verdad es que el gurí era un monstruo. Es horrible decirlo así, porque aparte toda la familia también era cristiana, tuvimos que citar al padre, citamos a la madre y le dijimos, mira, esta es la realidad, vos lo dejás 5 minutos con un niño y lo va a abusar, porque estaba muy mal ya. Y mi compañera me decía, ¿qué nivel de daño que tiene este gurí tan chico? Obviamente tenemos clarísimo que había un adulto que estaba abusando ahí y que él nunca lo iba a decir. Y si era el padre, se iba a morir antes que decirlo. Entonces está bueno saber eso también, que a veces las lealtades que ellos tienen con el abusador no les permiten hablar. Por eso, cuando hay gente que dice, ¿por qué no habló antes? Yo digo, obviamente esta persona no conoce nada del tema. Primero, porque no es fácil hablar un abuso, y segundo, porque hay que ver si tenía referentes que le iban a creer o no. Si no, ¿para qué vas a hablar? A nosotros que somos adultos, díganme, los que tienen más o menos mi edad, ¿a cuántos les enseñaron a hablar de sus emociones cuando eran chicos? A ninguno.
Eso se está empezando a hacer ahora y gracias a Dios que se está haciendo, porque hay muchos más niños que hablan ahora. Pero antes, si era mi padre, yo le tenía que deber obediencia ciega. Ni loca iba a decir eso. Bueno, adolescentes no planifican la situación, son más impulsivos y hay mucha más posibilidad de reparación, pero sin flexibilizar ni justificar la realidad. Es lo mismo que estábamos hablando, estoy con un pie en cada lado. Yo te entiendo, pero no voy a justificar lo que hiciste. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del trabajo con adolescentes que tienen conductas sexuales problemáticas. Todavía hay tiempo de reparar y a tener en cuenta. Y acá puse gente preparada y que ame y sepa trabajar con los adolescentes. Los adolescentes están en pleno desarrollo de su cerebro, de sus hormonas, de todo. Entonces uno para trabajar con adolescentes tiene que tener mucho amor, mucha paciencia. No puede poner cara de ¡ah! ¿Qué me dijiste? Cuando ellos te están contando algo, porque no te van a contar más nada. Y eso pasa con los niños también, pero con los adolescentes más. Entonces está bueno saber que hay muchos adolescentes que las conductas que tienen son esperables para su edad. Hay otras que no, pero las que no hay que ver de dónde vienen. Porque no es que una persona se levanta y dice, oh, hoy voy a abusar de alguien. No. Obviamente hay un montón de cosas que pasaron antes. Historia familiar del adolescente, iniciaciones sexoafectivas, que esto en el grupo de padres pasa mucho. Ah, vos todavía no estuviste con nadie. Ah, pero bueno, no pasaba antes solamente, pasa ahora también. Llegan solos o por su familia solicitando ayuda. Ver si no hay un adulto cercano que esté o haya abusado, porque por lo general muchos adolescentes repiten alguna conducta que vieron o que pasaron ellos, que fueron abusados. Falta completa de educación sexual, y acá las cosas por su nombre, no le vamos a poner nombrecitos chiquitos, no sé si tienen los auriculares, nene. No, vamos a decir las cosas como se llaman, ¿no? El pene se llama pene y la vulva se llama vulva. No vamos a decir, la pepita, porque ¿saben qué pasa? Los abusadores usan un montón eso. Y acá en Montevideo hay un lugar que se llama ITF, que es donde hacen las pericias, que cuando hablan ese lenguaje, a veces no te das cuenta de qué está pasando. Porque el niño está hablando en un lenguaje que obviamente no sabe qué es. Cuando los niños y los adolescentes tienen clarísimo cómo se llaman las partes del cuerpo, no va a venir ninguno a decirle, vamos a jugar con el autito, con la galletita, sí. Vamos a hablar con, no sé, porque ellos inventan nombres, ¿no? Porque obviamente saben que las partes privadas son partes privadas. Hay muchos niños que ya lo saben. Y otra cosa importante que yo escuché una vez y que yo lo hice mal durante un tiempo con mis hijos, era decirles, nadie te puede tocar. Es verdad que nadie lo puede tocar, claramente. Pero el abusador no le va a pedir permiso. No le va a preguntar, ¿te puedo tocar o no te puedo tocar? Obvio que no. En realidad ellos van a hacer un trabajo fino hasta llegar a donde quieran llegar. Entonces lo importante es decirle a los niños, podés confiar en mí si algo de esto pasa. No está bueno que pase, pero si te llega a pasar, me podés contar. Porque si yo digo adelante de mi hijo, si tu padre te llega a tocar, o si él, ponele, ¿no? Yo estoy separada y le digo a mi hijo, o estoy hablando con una amiga y le digo, si el padre lo llega a tocar o el tío lo llega a tocar, yo te juro que lo mato. El niño va a estar escuchando eso y no va a querer que lo mate. Entonces no me va a contar. Si pasa algo no me lo va a decir. Hay que tener mucho cuidado porque los niños todo el tiempo están escuchando todo y nosotros tenemos que ser inteligentes. A mí me pasó con mi hijo que una vez pasó una situación en el vestuario de donde van a piscina, ¿no? Que un nene se le acercó y le hizo pichi al lado de la pierna. Yo me puse como loca, ¿no? Entonces hablé con él, puse la mejor cara de póker, que ya lo he practicado, entonces él me dice algo y yo lo miro así y le digo, le digo, pero no estuvo bueno eso, ¿no? Me dice, no, la verdad que no. Le digo, ¿y vos hablaste con alguien, con la maestra, con el que los acompañó? No, le digo, bueno, vos quédate tranquilo que yo voy a hacer algo para ayudarte y vamos a ver cómo podemos resolver esto. Hablé con la directora, claramente. Ellos hablaron con la abuela del nene, que estaba a cargo de la abuela, y con el niño. Yo volví y le dije a mi hijo, ¿sabés que hablé con la directora? Y ellos hablaron con él y con la abuela. Y ahí mi hijo entendió que yo hice algo y le devolví lo que hice. Porque a veces le decimos, vamos a hacer algo y nunca más. Entonces es importante hablar con ellos y generar un vínculo de confianza. Entonces hoy en día él viene y me cuenta todo y a veces me dice, no le cuentes a Silvia, que es la directora. Entonces yo le digo, si es algo grave yo lo voy a contar. Porque una vez también estábamos en la mesa comiendo y salió un comentario con connotaciones muy sexuales que yo quedé atragantada con la comida y le digo, Elías, ¿qué dijiste? No, porque fulanito dijo no sé qué. Yo digo,
Ni sabía lo que era, él estaba repitiendo, ¿no? Le digo, qué raro que fulanito sepa tanto, le digo, porque vos tenés 9, le digo. Y en realidad esas cosas se dan en el liceo, le digo. Es raro que él sepa tanto, pregúntale de dónde lo sacó, capaz que alguien se lo contó. Yo ya indagando ahí. Entonces vino, a los 3, no le pregunté más, a los 3 días viene y me dice, ¿sabes qué le pregunté a fulanito de dónde lo sacó? Y me dijo que tiene una prima del corazón que va a la casa y le muestra videos. Chan. Yo digo, qué bueno que justo me tengo que enterar. Entonces ahí fui de vuelta a hablar con la directora, y les comenté la situación y ellos hablaron con la madre. Yo lo que le enseñaba antes era quiénes son las únicas 4 personas que pueden tocar tus partes privadas y para lavarlas. Mamá, papá, la abuela y la doctora. Y nadie más. Y ya lo tenían clarísimo. Pero si venía un abusador, no le iba a preguntar, no le iba a pedir permiso. Por eso es importante que ellos tengan confianza en nosotros, porque a veces los niños no hablan porque tienen más miedo a las consecuencias que puedan pasar que lo que está pasando. Entonces prefieren aguantarse un montón de cosas que tener que hablar y que obviamente igual cuando hable va a pasar un montón de cosas, pero el daño ya está hecho de antes. No es que, ¿por qué él habló? A mí me pasó con un nene que yo trabajé que, claro, ellos denunciaron la situación de abuso del abuelo materno, se tuvieron que ir a vivir a un camión en la calle. O sea, porque no tenían casa en la casa del abuelo, no lo sacaron al abuelo, ahora las leyes han cambiado un poquito más, y él decía, al final no sé para qué hablé, porque yo hablé y mi abuelo está en la casa sentado tomando mate y nosotros estamos viviendo en un camión. Entonces, bueno, ahí el tema judicial y social queda un montón por mejorar, un montón, porque a veces hay situaciones de estas que la verdad, como trabajadora social se los digo, son muy difíciles. Entonces uno tiene que también estar preparado para la frustración, irse a su casa, ponerse a orar y a llorar y a pedirle a Dios que haga algo, porque a veces las limitaciones son reales y hay gente que no se compromete y que no le importa, es la verdad. Siempre estos adolescentes tienen historias de maltrato, negligencia, abuso, hipersexualidad y son sometidos y humillados. La mayoría, para tratar de sentirse superiores o poderosos, hacen estas situaciones de abuso porque en realidad ellos interiormente se sienten muy mal, se sienten vacíos, humillados, sometidos. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, tengo que sentirme bien y poderoso sobre alguien. Entonces voy y abuso. Bueno, esto ya lo dije, lo puse de vuelta a propósito. Gente preparada que ame y sepa trabajar con adolescentes. Modelos identificatorios, todos los adolescentes necesitan un modelo y a veces los modelos que tienen no están buenos y a veces el entorno en el que viven hace que se hundan más todavía. Porque, por ejemplo, si nadie en tu familia trabajó, ni tu madre, ni tu abuela, ni tu padre, nadie trabajó, y vos querés trabajar y estudiar, tu misma familia te dice, vos te crees más que nosotros. ¿Vos qué te crees? ¿Que querés ser más que nosotros porque trabajás y estudiás? Entonces, a veces la misma familia es la que los hunde. Por eso, ahí es donde tiene que estar la iglesia, para poder ayudar a esos gurises a salir de ese entorno. Y está todo bien con las lealtades familiares, pero algunas hay que romperlas y punto. Porque si no están buenas y no te ayudan, hay que salir de ahí, de esa situación. Muchos han sido expuestos a pornografía, muchos tienen rasgos fuertes antisociales. Y ahí los adolescentes son víctimas o victimarios y en realidad están en el medio. Porque sí son victimarios, pero también son víctimas. O han sido víctimas, no solamente de abuso sexual, sino de otro tipo de abusos que hace que ellos se sientan más poderosos teniendo control sobre otro ser humano. Bueno, mentiras, creer que el abuso fue una interpretación de cariño mal interpretada, esto lo he escuchado un montón de veces. No, lo que pasa es que yo lo que hice fue esto y ella entendió mal. Siempre la culpa la va a tener el niño para un abusador, siempre. Bueno, creer que en la iglesia no hay abusadores, la verdad es que sí los hay. Creer que compartir con los familiares la situación es equiparable a la denuncia. Toda la familia sabe que el niño está siendo abusado y nadie hace nada. Horrible. Creer que los agresores son personas con problemas mentales, tampoco es así. Hay muchos que sí ya tienen rasgos muy marcados de trastornos de personalidad y otras cosas, pero hay muchos que no, que son sociablemente aceptables, que son personas de bien. Creer que el niño se olvida de lo que pasó si no se habla más del tema. Esto pasa un montón con las familias que han tenido niños que han sido abusados, que te dicen, no, pero él no dijo más nada del tema, ya se olvidó. No, uno no se olvida de esto. Y yo siempre digo lo mismo, cuando uno no puede hablar algo, es porque justamente está muy mal. Porque si yo sané algo, yo puedo hablarlo. Si yo no lo puedo hablar, es porque lo tengo acá atragantado y no puedo hablarlo. Lo mismo pasa con los duelos, con un montón de cosas en realidad. Todo lo que yo no puedo hablar me tiene atado. Es así.
Bueno, creer que solo pasa en clases bajas y con personas adictas, esto también ya lo dijimos. Falsas creencias, nos gusta pensar que todas las personas son buenas. La mitad de las niñas abusadas viven con su agresor, esto ya lo había dicho Debbie. No utilizan la fuerza ni respetan límites. La mayoría de los abusadores no abusan por la fuerza. Mienten, engañan, hacen, como decía Debbie, favoritismos. Ay, él es mi favorito, por eso le traigo siempre regalos, por eso, ¿no? En muy pocos casos se utiliza la fuerza. La mayoría de las veces no. Por eso es tan difícil de comprobar después también, ¿no? No respetan límites, no les gusta que uno les ponga los límites, eso pasa con todos los abusadores. El silencio es el mejor aliado para ellos. Por eso es muy importante cuando un niño nos viene a hablar de algo, no decirle, esto que vos me digas va a quedar entre nosotros. No, no, porque es lo mismo que le dice el abusador. Este es nuestro secreto. Lo que vos me digas va a quedar acá. No, no va a quedar acá. Porque le estamos mintiendo primero y aparte estamos haciendo lo mismo que hace el abusador. Entonces, lo que le tenemos que decir es, mira, lo que vos me digas, yo se lo voy a contar a la persona que supongo que nos va a ayudar. ¿Tá? No va a quedar acá. Claramente que no va a quedar acá porque primero que le estamos mintiendo y segundo que estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo otro pacto de silencio. También hay ofensoras sexuales mujeres. Un 85% son hombres y un 15% mujeres. Las mujeres son más difíciles de comprobar lo que pasa porque no es tan sexualmente físico y explícito. Pero sí hay muchas abusadoras mujeres y creo que hay muchas más violentas psicológicamente y físicamente que sexualmente capaz. Pero hay un montón de mujeres que pegan, que gritan, que insultan y eso también es maltrato. Bueno, algunas características de las familias que abusan presentan una disfunción en sus vínculos. Esto también lo decía Debbie hoy, que son los roles invertidos. Son los niños mayores que se hacen cargo de los menores, haciendo de madre de sus hermanos y de la madre, que eso está mal, porque la madre es la madre y el hermano mayor es el hermano mayor. No es el padre tampoco, cuando no tengo pareja, es el hermano mayor. Y esto pasa un montón de veces cuando a veces vemos hermanos mayores que dicen, ay, qué lindo, tan responsable. A mí no me gusta que digan eso porque aparte soy hermana mayor. Entonces sabemos que es un montón de carga para un niño que no puede llevar responsabilidades de adulto porque es un niño. Es un niño o un adolescente. Y lo podemos traumar para toda la vida porque después ese niño va a pensar que su rol en la vida es cuidar a otro. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a vincular con una persona que tenga problemas de adicciones, con una persona violenta, con alguien a quien tenga que cuidar. Y eso es un destrozo a nivel de adultos. Y en Uruguay eso se ve un montón. Porque venimos de generaciones donde eran así. Donde si vos eras la mayor tenías que hacerte responsable de tus hermanos. Y no, porque la que tuvo hijos fue la mamá y el papá, no fue el hermano. Entonces tenemos que dejar a los niños ser niños. Si no los dejamos, les estamos cortando su infancia, su adolescencia, y eso va a repercutir cuando sean más grandes. Porque hay un montón de adultos inmaduros emocionalmente porque no transitaron ni su niñez ni su adolescencia. Entonces ves hoy un montón de adultos que parecen adolescentes. Porque quedaron trancados ahí y tuvieron que asumir otras responsabilidades que no eran para su edad. Y esto ha pasado en un montón de casos. Yo conozco un caso gravísimo de una nena de 11 años que estaba cuidando a su hermanita de 2. Los padres habían salido y cuando vuelven, la nena se había caído en un balde de 10 litros con agua y no pudo salir y se ahogó. Ustedes imagínense el trauma de esa gurisa, 11 años. A cargo de su hermana de 2 años, que los 2 años, los que han tenido hijos saben que los 2 años son un caos total. Entonces hay que tener en cuenta eso, no podemos darle a un niño responsabilidades de adulto, no está bueno, ni para él ni para el otro hermano también, porque al final todos se sienten responsables entre ellos y ¿dónde están los adultos? Bueno, falta de límites claros en lo afectivo, no pasa nada si mamá o papá andan desnudos por la vida. No pasa nada si nos bañamos todos juntos, no está bueno eso, porque en realidad crean antecedentes y el día de mañana ese niño va a ir a la casa de un vecinito o de un amigo, de la prima y van a andar todos desnudos y va a pasar de todo y ellos no le va a llamar la atención. Entonces vos después le preguntás, ¿había algo diferente en ese lugar o en esa casa? No, nada. Claro, nada para ellos, porque en realidad en su casa pasaba lo mismo. Roles familiares confusos o invertidos, madres dependientes. Y no solo dependientes económicamente, sino afectivamente. Y la dependencia afectiva tiene muchas peores consecuencias que la económica. Porque la dependencia afectiva es que yo dependa de un hombre como si fuera una droga, como si fuera mi droga.
Entonces, eso se llama, en realidad, hay psicólogos que lo llaman adicciones, una adicción también, que es una adicción al afecto. Como nunca tuve afecto cuando fui niña, necesito que alguien me cuide o necesito que alguien esté todo el tiempo al lado mío, no importa el costo. No importa si esa persona me maltrata, me violenta, me hace cualquier cosa, le hace cualquier cosa a mis hijos, no importa. Importa tener a alguien al lado. Y eso obviamente habla de una inmadurez también. Porque si yo soy inmadura emocionalmente, no puedo estar sola, eso no está bueno para los niños que estén en la vuelta tampoco, porque ellos van a ser afectados. Yo también, pero los niños que estén en la vuelta también. Bueno, familias autoritarias. Esto es como yo siempre hago el cuento del perrito, ¿no? Lo tenés atado todo el tiempo, cuando lo soltás, se te fue. Entonces hay que ser flexible con los hijos y con los adolescentes en un montón de cosas y también con algunas cosas que a veces uno dice, no, esto no voy a flexibilizar. Si no los pone en riesgo a ellos, tenemos que pensar, ¿por qué a veces no flexibilizamos? Porque a veces es un miedo nuestro y no tiene nada que ver con el niño, con el adolescente, es un miedo nuestro o un trauma nuestro. Entonces también tenemos que pensar eso. ¿Por qué yo no dejo a mi hijo, no sé, ir a quedarse a la casa de un compañero? Eso es típico en las madres que han sido abusadas. Mi hijo no se va a quedar a ningún lado. Bueno, digo yo. Vos pasaste alguna situación siempre, ¿no? Y es así, porque uno arrastra sus propios traumas y se los contagia a ellos, que no tienen nada que ver. Tenemos que tratar de evitarles esas cosas. Bueno, negligencia también. Negligencia es cuando uno puede hacer algo por su hijo y no lo hace porque no le importa. No es porque no pueda, es porque no le importa en realidad. Bueno, madres o padres no ofensores, si el trauma no fue elaborado, el trauma de ellos como personas abusadas, la invisibilidad o incapacidad de reacción es muy pobre o nula. Si yo pasé por abuso y nunca lo traté, no me voy a dar cuenta cuando a mi hijo le esté pasando. No me voy a dar cuenta porque hay cosas que para cualquier otro ser humano le rompen los ojos, pero a mí no, porque yo ya pasé y tengo un montón de distorsiones adentro que no resolví. Entonces se dice que cuando una madre fue abusada hay un 25% más de probabilidad que sus hijos sean y que ellas no se den cuenta. No es porque sean malas madres, es que pasaron un montón de situaciones que no las resolvieron y después hay cosas que no te van a llamar la atención. Aumentan las posibilidades de generar vínculos con hombres o mujeres violentos y abusivos. Cuando la madre sufrió abuso sexual infantil, se cuadriplica la probabilidad de que sus hijos sean víctimas y si hay consumo, las mismas aumentan en 24 veces. Bueno, cuando hay consumo puede pasar todo, ¿no? Porque es, bueno, vía libre. Bueno, en 2021, estos son datos del CIPIAP también, se registraron un total de 7.035 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, lo que implica la detección, ingreso al sistema de intervención por parte de los equipos de territorio de más de 19 situaciones por día. Y en esto coincido con lo que decía Debbie. Yo que he trabajado en abusos, ¿saben cuántas situaciones no llegan? Un montón de situaciones que no llegan a ningún lado, que a veces no salen de la familia y todos saben, pero no llegan a ningún lado, nunca se hace una denuncia. Y otra cosa que está bueno que sepan es que no hay que tenerle miedo a la palabra denuncia, porque acá en Uruguay es como, ¡ah! Denuncia. Yo en realidad, capaz que porque trabajo en el tema, y la verdad que no me tiembla el pulso en hacer ninguna denuncia a nadie. Yo no me caso con nadie, como dice el dicho, y no me interesa si la persona tiene rango, tiene poder, no me interesa en realidad. Porque uno cuando trabaja por los niños y por los adolescentes tiene que saber que muchas veces los adultos no van a estar de acuerdo. Y eso pasa cuando trabajamos con niños también. Los padres a veces son los peores enemigos, o la madre, porque en realidad nosotros sí queremos el bienestar del niño y a veces ellos no, porque no se dan cuenta o porque no saben cómo hacer para proteger también. Bueno, del total de situaciones intervenidas, 2.882 corresponden a nuevas situaciones ingresadas al sistema durante el año 2021. La gente igual ahora se está animando mucho más a denunciar, porque está Línea Azul, que es anónima. Creo que la hicieron bien para los uruguayos, porque nadie quiere dar la cara ni meterse en problemas. Entonces, yo siempre digo, si vos trabajás con niños o con adolescentes, te vas a meter en problemas, tenés que saberlo. Y siempre digo lo mismo, si vos no estás comprometido con la gente con la que trabajás, trabajá con papeles, con otra cosa, pero no trabajes con gente. Porque en realidad a veces lastimamos mucho más con las cosas que no hacemos que con las que sí hacemos.
Yo tengo amigas que, por ejemplo, hace poco una de ellas no se animaba a denunciar a un familiar por una situación. Yo le dije, sí, pasame los datos que yo hago la denuncia. Porque aparte ya he hecho tanta que sé que te piden el nombre completo del niño, de los padres, la dirección, y averiguo otra cosa, a dónde va, a qué escuela va. Y yo llamo y hago la denuncia. No pasa nada, porque aparte es anónima. De última, si yo no quiero decir quién soy, no lo hago. Entonces está bueno saber eso, que hay herramientas para poder hacer algo. Porque siempre tenemos que hacer algo. Si sabemos de una situación, yo siempre digo, ¿cómo hay gente que sabe un montón de cosas y se va a dormir tranquilo o tranquila? No sé, yo no puedo. Si yo me entero de una situación, voy a buscar la forma de hacer algo. ¿Qué hacer frente a un caso o una sospecha de abuso sexual? Siempre creerle al niño, no creerle lo sumerge en la desesperanza. Encontrar un referente protector en la familia para el proceso y empoderarlo para cuando finalicemos la intervención. Nosotros no vamos a estar toda la vida acompañando a ese niño. Entonces tenemos que ser realistas y darnos cuenta que nosotros podemos hacer algo, pero después no. Porque aparte todos tenemos también un montón de cosas en la vida y a veces no podemos estar atrás de una situación. Entonces lo que hay que buscar es siempre un referente en la familia. Un tío, una tía, no sé, una hermana mayor, adulta, ¿no? Algún vecino, alguna persona que pueda ayudar a ese niño, porque cuando nosotros no estemos más en la situación, ese niño va a seguir ahí. En el mejor de los casos no va a seguir viviendo con el abusador, pero en otros casos no sabemos. Entonces siempre tiene que haber algún adulto referente que por lo menos esté dispuesto a jugársela por el niño. El niño no debe estar en contacto con el abusador, no importa si es su familiar. Yo lo lamento un montón, pero aunque sea la madre, el padre, a mí no me interesa. Si el niño está pasando por una situación de abuso, no puede estar en contacto con el abusador. Ni para el Día del Padre, ni para Navidad, no sé, lo lamento, pero no. Hasta que ese niño no sane eso y él decida volver a retomar ese vínculo, obligarlo a... En INAU hay una cosa que se llama revinculación, que es cuando se lo sacan a los niños, es como volver a revincularlo con la madre o con el padre. Y con eso es algo que yo no estoy de acuerdo, porque vos no podés de vuelta exponer a ese niño a revivir todo lo que le pasó con la situación de abuso. Yo una vez hablé con una nena y ella se cruzó con el hermano de este caso. Le digo, ¿qué sentiste cuando lo viste? Asco, me dijo. Asco, y me acordé del olor cuando pasaba tal situación, me dijo. Así que imagínense eso de revincular a propósito, tenés que ver a tu padre, tenés que ver a tu hermano. No es sano. Y no es saludable. Si la persona quiere ella sola volver a tener vínculo, contacto con esa persona, capaz para decirle, mira, te perdono por lo que me hiciste, porque nunca les van a pedir perdón seguramente, te perdono por lo que hiciste, yo quiero sanar y quiero ser libre. Eso se puede hacer incluso sin la otra persona, pero tiene que ser una decisión personal. No podemos obligar a nadie a eso. Y a veces perdonar en esta situación lleva muchos años. No es algo de un día para el otro. Y esto en realidad... es algo personal que yo les voy a contar. Yo pasé por una situación de abuso por mi padre y a mí me tomó 20 años perdonarlo. Y 20 años que yo estaba en la iglesia. Pero ¿saben por qué no lo podía perdonar? Mi padre murió cuando yo tenía 14 años, igual, hace mucho tiempo. Pero yo no lo podía perdonar porque nunca me pude enojar con él, porque era mi padre. Entonces, si uno no se enoja con alguien, no lo puede perdonar. Entonces uno tiene que hacer un proceso de sanidad y cuando Dios nos da la posibilidad de sanar, Él es muy sabio y sabe cómo hacerlo. Entonces yo pude un día, en un retiro, enojarme con la situación y perdonar. Por eso les digo que no es una cosa que es de un día para el otro. A veces lleva muchos años porque hay un montón de procesos que uno tiene que hacer internos que no son iguales para todos tampoco. Bueno, el niño no debe estar en contacto, eso ya lo leí. Denuncia por medio del sistema de salud, locales de referencia de INAU o línea azul, que ahí tienen el número, 0800 50 50. Es anónimo, lo que te piden es el nombre completo del niño, de los padres y la dirección. Si no tienen dirección, no te toman la denuncia, que también es un tema, pero bueno. Yo a veces lo que hago cuando no conozco la dirección, rastreo. Sé que, no sé, vive cerca de algún lado, voy a las escuelas de la zona, lo he hecho un par de veces, ir a las escuelas o a los jardines de la zona y sabiendo el nombre del niño, uno puede preguntar si ese niño va ahí y poder hacer incluso la denuncia en la escuela. En la escuela, en el jardín donde el niño va, decirle, mira, está pasando esta situación, yo no sé dónde vive el niño, pero quiero que ustedes sepan, por lo menos para abrir los ojos, y ahí le van a empezar a hacer un seguimiento que capaz uno no puede.
Bueno, ¿quiénes deben intervenir y cooperar para el tratamiento de estos niños adolescentes? La familia, el sistema judicial, otras disciplinas, grupos de apoyo, red social, sistema educativo y sistema de protección. La familia, en muchos casos, no vamos a encontrar referentes. Por eso yo siempre digo que la iglesia es un lugar donde sí tendría que ser un lugar de contención y de orientación para estos gurises. Y no sé si lo saben, pero en la iglesia hay un montón de gente que ha sido abusada. Me ha pasado cada vez que doy una charla siempre después, a veces se me acerca una persona o me buscan después por teléfono o lo que sea, y yo no tengo problema de hablar porque en realidad trabajo en esto y me gusta, pero está bueno que lo sepan y que hay cosas que una vez yo hice hay un curso que se llama, un ministerio argentino que se llama Mano Fuerte, Brazo Extendido, que trabajan con restauración sexual. Ellos trabajan con abuso sexual, con adicción sexual y con personas que quieren dejar de ser homosexuales. Entonces, tienen como unas sesiones que son 44 reuniones que se hicieron por Zoom y se siguen haciendo, donde trabajan un montón de cosas sobre el tema específico por el que vos te anotaste, ¿no? Y una de las cosas que ellos decían es, las personas que han sido abusadas les cuesta disfrutar de todo, no pueden disfrutar de nada. Y cuando dijeron eso yo dije, ¡fua! Y es verdad. Por eso yo les digo que siempre está bueno contar con alguien que capaz o haya pasado lo mismo o tenga algún contacto. Yo si quieren el contacto se los puedo pasar porque ahora empezó un grupo acá en Uruguay también y hay varios ministerios que trabajan con este tema y no podemos pensar que como pasó hace 1000 años ya está. Ya estoy sano, ya no preciso hablar más del tema, volvemos a lo mismo. Entonces está bueno que si ustedes conocen un adulto también que ha sido abusado y que ha pasado por esto y nunca lo trabajó, que está bueno trabajarlo, porque hay un montón de cosas que te pueden cambiar después. Bueno, no aspiramos a curar a nadie, los procesos son muy largos y a veces los resultados muy pocos. Esto también sépanlo, porque no todo termina feliz como nos gustaría. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Yo siempre lo que digo es que el niño tiene que tener tratamiento psicológico sí o sí, no importa si fue una vez sola, tiene que haber igual tratamiento. Porque hay un montón de cosas que se distorsionan y se quiebran en el abuso, en el interno de uno, que hay que repararlas. Y hay un dicho que dice que lo que no se repara se repite. Entonces hay que repararlo. Y en el mejor de los casos que la familia también tenga atención psicológica sería lo mejor. Se interviene diferente cuando el abuso es intrafamiliar y extrafamiliar. Siempre pensar las intervenciones y no reaccionar. Yo me voy a enojar un montón si se da una situación de abuso, pero tengo que pensar, calmarme y pensar cuál es la mejor manera para poder ayudar a ese niño. Porque si me caliento y salgo a pegarle a todo el mundo, no voy a resolver nada. Es más, voy a poner en alerta al abusador que yo ya sé. Y eso hace que el abuso pare por lo general. Para un tiempo, como me están mirando, entonces ahora no va a pasar nada y cuando ya dejaron de mirarme vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque son muy inteligentes. Póngale. Bueno, el sistema penal depende del nivel probatorio y nuestra prioridad es la seguridad del niño y no la sanción del abusador. Nosotros no somos la policía. Nuestro objetivo es ayudar al niño, a la niña o al adolescente, no meter en cana al abusador. Eso lo tiene que hacer otra persona, que es un sistema judicial que, yo les digo, trabajé con 40 familias y de las 40 familias habían 2 abusadores presos. El resto estaban todos sueltos. Profesores de historia, profesores de educación física, profesores de taekwondo, porque hay gente que se vincula con niños, se pone a trabajar en lugares donde esté cerca de niños o adolescentes, porque son muy intencionales en lo que hacen, lamentablemente. Entonces también tenemos que pensar en eso y saber que tenemos que darles herramientas nosotros a nuestros niños para que se defiendan, porque nosotros no vamos a estar seguramente cuando pase alguna situación de esta. Seguramente no vamos a estar o no vamos a estar cerca. Entonces hay que prepararlos a ellos también para saber qué hacer, a quién gritarle, cómo salir corriendo, que en el mejor de los casos lo van a poder hacer y en otros capaz que no. Bueno, esto en realidad es un poco de lo que es la trata en Uruguay, que lo voy a leer rapidito, igual después les va a quedar el PowerPoint. En Uruguay también hay un montón de situaciones de trata interna y externa, pago o promesa del pacto por acto sexual, explotación en contextos de viajes, producción de material abusivo, ahora no se dice más pornografía infantil, se dice producción de material abusivo porque en realidad los niños no son los protagonistas de eso que está pasando. Pornografía se dice cuando son adultos, cuando son niños se dice producción de material abusivo. Parejas acordadas, esto también, bueno, yo compro. La otra vez una abogada contaba que ella estaba teniendo una situación donde el padre vendió a la hija adolescente por vino, por una damajuana de vino.
bueno, sí, tomá, llévatela, ¿no? Y esas cosas que a veces uno ve en la India y dice, qué espantoso lo que está pasando ahí, está pasando acá en Uruguay. No estamos tan lejos. Y acá en Montevideo, un montón de zonas que está pasando esto, un montón de adolescentes que están desapareciendo mágicamente, que no se sabe qué pasa. O sea, hay un montón de trata interna entre los departamentos de Uruguay y los departamentos fronterizos, sobre todo, que es increíble. Uno piensa que eso no pasa acá. Yo me acuerdo que hace unos años se llamaba trata de blanca. Ahora no se llama trata de blanca, se llama trata nomás. Pero me acuerdo que eso uno pensaba en Italia, en España, en otros países, ¿no? Pero acá en Uruguay también pasa. Y de hecho, la gente que trabaja con este tema, yo una vez fui a una capacitación y me acuerdo que dijeron, levanten la mano las personas que tienen hijos. Yo levanté la mano y ella dijo, piensen muy bien si quieren trabajar en esto. Porque la mafia que hay atrás de esto no es broma. No sale a ningún lado, pero esta gente tiene gente que le hace todos los documentos falsos. Hay un montón de dominicanas que entraron en situación de trata. O sea, es una mafia que es increíble. De hecho, es el tercer negocio del mundo que mueve más plata. Entonces tenemos que tener cuidado también con eso cuando algún adolescente se está vinculando con una persona más grande o no sabemos quién es el noviecito con el que anda. Hay que darse cuenta de que algunas cosas nos encantaría que fueran diferentes, pero no. Bueno, ¿dónde denunciar? Línea Azul, juzgados especializados de familia, asociaciones civiles en convenio con INUAU, por ejemplo, clubes de niños, CAIF, centros juveniles, instituciones educativas, escuelas, liceos y bueno, y el sistema de salud. Yo a veces cuando no saben por dónde entrar digo, ¿y sabés a qué pediatra lo atienden, por ejemplo? ¿O sabés a qué médico va? Porque eso también está bueno para ponerlos en alerta, porque a veces hay cosas que pasan desapercibidas y que en una consulta de un ratito no se ve, pero uno que está trabajando ya con el niño, y hemos tenido estas situaciones de niños que vienen a contarte. Mi padre tiene un polvito blanco en la nariz y después queda raro, o mi padre pasó. Te cuentan situaciones de abuso, de adicciones, un montón de cosas. Y la verdad es que es increíble que eso esté pasando en nuestro país con tan pocos que somos, ¿no? Bueno, consejos para la Iglesia. Cuando sale a la luz, así es abuso sexual infantil, los niños afectados no cambian automáticamente su modo de relacionarse y ver el mundo, ni perciben su seguridad. Tienen oscilaciones entre el amor y el terror hacia su ofensor. Las retractaciones, la anestesia emocional, las justificaciones o el silencio serán resultados de una forma de vínculo que el abusador sexual ha madurado a lo largo de los años. Cuando un niño se retracta de haber hablado de esto, es seguro que hubo abuso, porque si no, no se retractaría en realidad. Pero como le tiene tanto miedo al abusador y le dijo, si vos decís algo, tu madre se va a quedar en la calle, si vos decís algo, se van a morir de hambre, si vos decís algo, los voy a matar a todos. Todos requieren ayuda terapéutica especializada, aparte del acompañamiento pastoral, que esto es fundamental sobre todo para la familia y para el niño o adolescente también. Bueno, estos son algunos consejos: que los padres lleven a sus hijos al baño, antes de ingresarlos al salón. Nosotros lo que recomendamos es que por lo general hayan 2 personas con los niños y que no sean esposos, o si son esposos que haya otro, tercero, que no sean lugares como muy ocultos o muy cerrados, sino que cualquiera pueda pasar y ver lo que está pasando ahí adentro. Esas son algunas recomendaciones que, bueno, después cada uno lo evaluará según su iglesia también y según cómo sea la estructura, ¿no? Porque es la realidad. Su integridad no deja de amar a sus padres, deja de amarse a sí mismo, que en realidad yo pienso que es peor, porque uno puede enojarse mucho con un padre o con una madre y después puede perdonarlo, pero cuando ya uno deja de amarse a uno mismo ya no le importa nada. No importa que alguien venga, que me lastime, porque en realidad es como, bueno, ya estoy acostumbrado. Consejos a los padres: ignorancia de lo que puede ser un abuso sexual, educar en prevención, necesidad de atención y afecto, a más caricias, menos abuso, que eso es lo que decía Debbie también. Un niño amado seguramente no sea el punto más blanco de un abusador. Un niño cuidado y mirado no va a ser el blanco de un abusador porque sabe que hay gente a la vuelta. Seguramente sí los niños más descuidados o que bueno, sí, no pasa nada, bueno, sí, que vaya con fulano, que vaya con mengano, esos niños sí. Autoestima pobre, niños asertivos son niños protegidos. Abandono emocional por parte de sus padres o tutores, tiempo de calidad. Niños sumisos, eso ya había dicho Debbie. Lo de los problemas también, extremadamente confiados. Los niños cuando buscan amor o atención no piensan en formas sexuales de aproximación, pero el abusador sí. Bueno, y esto es para terminar. Dice, mientras hay vida, hay posibilidades de cicatrizar, que es esta psiquiatra de Colombia. Listo. Muchas gracias.
con un video, por lo menos para que sea un poquito más calmado, porque ya fue un montón. Y después vamos con las preguntas. Secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad. Ya no habrá que andar con miedo, cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Bueno, ahora vamos a estar las dos acá para los que tengan alguna pregunta. Ahí va. Como la cara puede ser de cualquiera de nosotros acá, ¿qué códigos deberíamos tener para evitar que se den ciertas situaciones que pueden ser propicias para el abuso? Bueno, yo creo que una sería que la gente que acompaña al baño a los niños sean sus padres o sus referentes. Porque yo sé que a veces uno está como entretenido también con el culto o escuchando, que está bueno, pero los hijos siguen siendo hijos aunque haya culto o aunque estemos en una reunión importante. Entonces esa es una de las sugerencias que yo doy, por lo menos algo que yo hago con mis hijos. En la iglesia ellos están en la escuelita, pero si tienen que ir al baño me vienen a buscar y vamos al baño, por ejemplo. Y otra cosa también es trabajar con los maestros y las maestras de escuelista este tipo de temas también. Y algo que también está bueno que tengan en cuenta es que hoy en día hay muchas leyes que protegen a los niños, por eso está bueno cuidarse uno también. Porque si un niño o un adolescente te acusa de abuso, aunque sea mentira, vos ya quedaste manchado, porque es la verdad. Por más que después se pruebe que eso no fue así, que es muy raro que un niño diga eso cuando no haya pasado. Por lo general cuando lo dicen es porque pasó o porque capaz él está viviendo una situación que trata de trasladarla a otra persona.
porque como no puede denunciar a su padre, bueno, trata de algún otro referente o que le haga acordar o que, bueno, este es un hombre, lo denuncio. Entonces está bueno estar, cuando hay niños o adolescentes, estar más de 2 personas con ellos, o que otra persona pueda estar yendo como a ver si precisan algo, lo que sea. Nunca tener una entrevista sola con un niño. Eso de plano. Por lo general tienen que ser 2 personas y que no sean familia, esposos, porque por las dudas. ¿Qué luces amarillas, conductas podemos ver en nuestros niños? Siempre hay algo que nos puede alertar específicamente. Por ejemplo, conozco el caso de una mamá que la instruyó a su hija para que cuando ella llamara a la policía, ella tenía que decir que fulano la manoseaba. Bueno, en realidad hay situaciones que sí se dan. Hay un síndrome que se llama síndrome de alienación parental, que en realidad no está siendo muy usado ya por algunas personas que trabajan en abuso, por otras sí, es como que hay un debate ahí entre estas 2 posturas, pero sí es verdad que hay situaciones donde la madre obliga a veces a los niños a decir algo en contra del padre porque ya hay situaciones de violencia anterior, ¿no? O sea, no es de un día sale eso y bueno. Hay muchas madres que también están muy perseguidas porque ellas fueron abusadas y no trataron el tema, entonces no dejan ni que el niño, no sé, que se acueste a dormir con el padre, por ejemplo, porque tienen miedo todo el tiempo. En esos casos, en realidad, te diré que es muy difícil probar que no pasó nada. Es muy difícil porque en realidad la realidad de nuestras leyes es que está bueno que estén a favor del niño y del adolescente, pero también están como más del lado de la mujer, que es la verdad, porque la mayoría de las violencias por lo general son por parte de hombres, no significa que no haya mujeres violentas, pero es como bastante difícil después a veces de probar. Yo algunos casos que he vivenciado de eso, lo que pasa es que después la madre se pelea con la niña y ahí la niña dice la verdad, pero lo otro ya pasó, ¿no? Entonces a veces me tocó hace poco un adolescente que vino a contarme una situación que yo al final no la dejé que hablara conmigo, que yo soy trabajadora social, le dije, mira, vamos al centro de salud y hablas con una doctora y le contás todo, no quiero que me lo cuentes a mí, porque a veces, o sea, no me interesa el morbo de, a ver, contame, no. O sea, vamos y hablas con una doctora a ver si ella te puede ayudar. Fuimos, habló con la doctora me dijo, hay que hacer una denuncia, bueno, nosotros empezamos a indagar. Resulta que a los 2 días ella se pelea con la madre y dice que en realidad la madre la obligó. Como ya nosotros sabíamos que esa madre era compleja y que tenía ya otros antecedentes de violencia, de un montón de cosas, entendimos que eso era así. Pero a él le quedó la denuncia hecha igual, ¿no? Porque en realidad la madre la obligó a ella a ir a hacer la denuncia, a contar todo lo mismo. Al final no nos quedó claro si la denuncia se hizo o no se hizo, porque la madre nos dijo que sí, pero la adolescente nos dijo que no. Entonces, bueno, es como bastante difícil. Y yo lo que aconsejo en esos casos es que siempre haya otra persona o alguna persona de confianza de esa niña con la que ella pueda decirle, esto es mentira, mamá me obligó. Porque también eso es una situación de violencia, horrible para el niño. Porque vos le tenés tanta lealtad a tu madre que no vas a hacerle algo que le haga mal. No importa si tu madre es mala, si tu madre es violenta, los niños crecen con la idea de que mamá y papá son como casi que Dios. Entonces es muy difícil pedirle que lo traicionen, porque ellos sienten eso, que lo estoy traicionando. Por eso está bueno trabajar esto de que a veces no estar de acuerdo con mamá o con papá no está mal. Porque hay veces que hay situaciones que ellos también están equivocados y que están haciendo las cosas mal. Yo quería hacer otra consulta. En los casos donde se da que, por ejemplo, no es una escuelita bíblica que uno puede ver al niño cada semana, 1 hora, y bueno, podés como sacar. Sino en los casos que vos ves, por ejemplo, un niño en un comercio o algo así, 2 minutos, pero vos, por decirlo uruguayamente, olfateás que ves como un niño muy angustiado, ¿no? Y como que tenés como esa sensación, ¿no? En esos casos, ¿cómo uno puede llegar a actuar? Porque no tenés como mucha herramienta, porque no sabés capaz dónde el niño vive, no sabés la realidad que está viviendo, pero sí ves un niño que le ves en la cara que ese niño está angustiado y lo ves como los casos que decían, un niño muy sumiso o cosas así. No sabés la realidad, pero tenés alguna herramienta más como para decir, bueno, yo puedo saber que esto tal vez está pasando, puedo
o no tenés mucha forma de hacer. En realidad yo pienso que siempre se puede hacer algo. Yo en ese caso, si no sé dónde vive, hablaría con el almacenero que seguro lo conoce. Y le preguntaría, ay, ¿conoces a este nene? ¿Y de dónde es? Porque me parece haberlo visto en algunas veces. No poner al almacenero en alerta de que me parece algo, porque nunca sabemos cuál es la postura, capaz que es familiar de él, no sé. Entonces, por lo general, en eso está bueno como ser bastante objetivo y no dar indicios de que estoy viendo algo o sospechando algo, por lo menos al principio. Y si no, si vos sabés que el niño está ahí en la vuelta, que es de esa zona, averiguar en alguna escuela de la zona, tenés que saber el nombre del niño, ¿no? Si el nombre y el apellido, mejor. Pero si no, si es el nombre, por lo menos saber más o menos, mirarlo cuántos años tiene, aproximado, y ir a hablar a alguna institución educativa a ver si alguien lo conoce, o si no, tratar de sacar la información al almacenero. Siempre como tratar de eso de no poner en alerta. Alguien que rodea al niño, alguna persona más cercana al niño y hablar con esa persona. Y ojo con las percepciones, ¿no? Porque después de esta charla nos vamos a llevar un montón de... Vamos a ver abusadores por todos lados, vamos a ver niños abusados por todos lados. Entonces hay que bajar un poquito a tierra, volver a pensar, a leer todo lo que vimos y bueno, ir con cautela, con prudencia, pidiendo a Dios la guía también en todas las cosas y bueno, y no pensemos también que todos, acordémonos de los indicadores que estuvimos viendo, ¿no? Por lo menos 5 indicadores tendrían que darse, no solamente porque lo vemos angustiado o aislado, está siendo abusado, tenemos que mirar el contexto en general y bueno, y estar alertas de no ver otro indicador más que se vayan sumando, ¿no? Sí, la verdad es que en realidad acá en Montevideo a veces es complejo, en el interior mucho más, porque en el interior todos se conocen aparte. Entonces es más difícil porque capaz que la persona que vos estás denunciando es mi vecino o es la maestra de mi hijo, es más complejo, sí. Pero yo en ese caso lo que haría sería una denuncia en línea azul. Porque algo que está bueno que sepan, que no lo dije, es que cuantas más denuncias en línea azul tenga una situación, más se van a mover, más INAU se va a mover. Si el niño tiene una denuncia en línea azul, es como, bueno, harán algo, van a la casa, hacen una visita, pero no hay un seguimiento. Pero si ya ven que el niño tiene 5 denuncias en línea azul, o hay una persona del entorno que está sabiendo lo que está pasando y está todo el tiempo denunciando, o ya varias personas vieron la situación y rompe los ojos de cualquiera. Y también depende mucho a veces del profesional que atienda a uno, porque es la verdad, hay profesionales que están comprometidos con lo que hacen y hay otros que no. Eso lamentablemente no lo vamos a poder cambiar nosotros, porque es la verdad, hay gente que prefiere estar más cómodo y decir, bueno, si este es mi trabajo, vengo, cobro mi sueldo y no me involucro demasiado, y hay otros que sí se comprometen y que van a veces hasta las últimas consecuencias, pero es la verdad. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.